Elena, estamos hablando de la vida de una persona. ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Es mayor que? ¿Es mayor que? ¿Por qué? ¿A mí también se me olvidó? Sin más. Igual que a tu madre se le olvidó darme la dirección de la reunión. ¿Es mayor que es mayor que? En la reunión familiar, mi suegra no me dio la dirección. Tuve que tiritar durante 2 horas bajo un viento cortante como cuchillas. La llamada llegó cuando la reunión ya había terminado. Ay, perdona, Elena. Hija, se me ha olvidado avisarte. En el instante en que oí esas palabras, tomé una decisión. Cancelar las tarjetas de mi suegra, suspender la entrega de sus medicamentos y cambiar la cerradura de casa. Mi suegra se quedó horrorizada. ¿Cómo te atreves a hacer esto? El viento del norte, gélido como el acero, me abofeteaba la cara como si fueran cuchillas. Estuve de pie en medio de la Plaza Mayor de Madrid durante 2 horas exactas. La pantalla de mi móvil marcaba las 17:47. La temperatura exterior era de 3 grados bajo cero. Tenía los dedos tan helados que apenas podía sostener el teléfono. En el grupo de WhatsApp llamado La Familia Martínez Feliz, el último mensaje era de las 10 de la mañana. Hoy hay reunión familiar. No faltéis. No había ni hora ni lugar. 2 horas antes había llamado a mi marido, Javier Martínez. Cariño, ¿dónde es la reunión familiar? No hay dirección en el grupo. Al otro lado del teléfono se oía un bullicio de ruidos y risas. La respuesta de Javier fue confusa. Ah, ¿mamá no te ha mandado la dirección? Espera un momento. Es que estamos en... Vaya, no tengo buena cobertura. La llamada se cortó. Volví a llamar, pero saltó directamente el buzón de voz. El viento helado se colaba a través de mi abrigo de cachemira. Me ajusté bien la bufanda, pero ya no sentía los pies. La gente que cruzaba la plaza caminaba deprisa, a pasitos cortos. Algunos me lanzaban una mirada de compasión antes de apresurarse a seguir su camino. Quería sentarme en algún sitio, pero los bancos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha. El móvil vibró suavemente. Lo saqué a toda prisa. Pero era un mensaje no deseado. Esa era mi posición en la familia Martínez después de 5 años, la nuera que podía ser olvidada en cualquier momento. Hace 5 años, cuando me casé con Javier, creí haber encontrado el amor. Él era atento, y me prometió que me haría feliz. Dejé mi puesto como directora creativa en jefe con un sueldo de 100,000 euros anuales para dedicarme a ayudar en el negocio familiar. Moví mis contactos para conseguirles 3 grandes proyectos a la familia Martínez, y con mi visión para el diseño, renové por completo la línea de productos, triplicando los beneficios de la empresa. Pero, ¿qué recibí a cambio? Las reprimendas cada vez más frecuentes de mi suegra Carmen Romero, las pullas descaradas de mi cuñada, Laura Martínez, y la cruda realidad de que en esa casa siempre sería una extraña. El móvil volvió a sonar. Esta vez era mi suegra, la señora Carmen. Con manos temblorosas, pulsé el botón de aceptar la llamada. Diga. Ah, Elena. Al otro lado se oía la voz alegre de mi suegra. De fondo, el tintineo de los platos y un murmullo constante. Perdona, hija. Se me ha olvidado avisarte. La reunión ya casi ha terminado, así que no hace falta que vengas. El viento aullaba. No sabía si mi voz se oía correctamente. Suegra. Llevo 2 horas esperando en la calle. Ay, mujer. Pues haberte ido a casa. Con el frío que hace, ¿qué haces esperando ahí fuera? En su voz no había ni un ápice de arrepentimiento. Ah, por cierto. Mañana por la mañana ven temprano para ayudar con la limpieza general. Se acerca la Navidad y hay mucho que hacer en casa. No dije nada. Elena, ¿me oyes? Mañana a las 8. No llegues tarde. Respiré hondo el aire gélido. Un aire como el hielo me apuñaló los pulmones. Suegra, ¿sabe qué temperatura hace hoy? ¿Qué? Bueno, tengo que colgar. Vamos a cortar la tarta. Tú también entra en calor y descansa. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla del móvil hasta que se apagó sola. El reloj de la plaza dio las 6 campanadas. Su sonido grave se expandió por el aire helado. Levanté la vista y vi cómo las luces de neón de la ciudad se encendían una a una. Debajo de cada una de esas luces, habría un hogar cálido. Pero yo estaba aquí, de pie como una idiota abandonada. Durante 5 años, me había encargado de todas las tareas de la casa. Cada mañana era la primera en levantarme para preparar el desayuno de toda la familia, y por la noche, la última en acostarme. Las pastillas para la atención de mi suegra, las vitaminas de mi suegro, los cosméticos de mi cuñada, los trajes y corbatas de mi marido, todo pasaba por mis manos. Los parientes de la familia Martínez me llamaban a mí primero para cualquier cosa, desde los preparativos de una boda hasta el cuidado de los niños. Giraba sin parar como una peonza,
pero no había ganado ni un ápice de respeto en esa casa. La semana pasada, tras varias noches sin dormir por la fecha de entrega de un proyecto de la empresa, me levanté 10 minutos tarde. Mi suegra se plantó delante de la puerta de mi dormitorio y me estuvo sermoneando durante media hora. No sé qué mala suerte tiene esta familia para haber traído a una nuera tan perezosa. Anteayer, mi padre se puso enfermo y tuvieron que ingresarlo en el hospital. Cuando dije que iría a cuidarlo unos días, mi suegra me respondió con frialdad. Tú ya eres de esta familia. No traigas los problemas de tu casa a la nuestra. Ayer, en los grandes almacenes, le compré un jersey de cachemira de 500 euros como regalo de cumpleaños. Ella echó un vistazo a la etiqueta y me espetó. ¿Y pretendes quedar bien con esto? Una lágrima rodó por mi mejilla helada, pero no me la sequé. Tenía que recordar esta sensación, este frío que calaba hasta los huesos, esta humillación de ser completamente ignorada. Saqué el móvil y abrí la aplicación del banco. La cuenta principal de la empresa de Javier estaba a mi nombre. Gracias a mi buen historial crediticio, había sido más fácil conseguir el préstamo. Saldo de la cuenta, 507.300 euros. Pulsé transferir e introduje el número de mi cuenta personal. Importe, 507.300 euros. Confirmación por huella dactilar. Transferencia realizada. A continuación, abrí otra aplicación, el servicio de entrega periódica de las pastillas para la atención de mi suegra. Cancelé todos los pedidos y eliminé la información de envío. Por último, envié un mensaje a un cerrajero. Tal y como acordamos, a las 8 de la tarde de hoy, por favor. Una vez hecho todo, paré un taxi. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. Le di la dirección del piso donde vivía con Javier. El piso que mis padres me habían comprado, pagado al contado antes de casarme y que estaba escriturado únicamente a mi nombre. A través de la ventanilla, las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad. Mirando esta ciudad en la que había vivido 30 años, de repente me di cuenta de que me había perdido a mí misma. El taxi se detuvo frente al edificio. Pagué y me bajé. Miré hacia nuestro piso en la 12ª planta y vi la luz encendida. Javier debía de haber vuelto a casa. Era lógico, la reunión había terminado. Subí al ascensor y pulsé el botón del 12. Mi rostro reflejado en el espejo del ascensor estaba pálido, pero en mi mirada había una determinación que ni yo misma reconocía. 5 años de matrimonio. Lo había dado todo, pero a cambio solo había recibido 2 horas de espera en un viento cortante, y un ligero "se me ha olvidado avisarte". Se acabó. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron y caminé hacia la puerta de casa. Saqué las llaves, pero no abrí de inmediato. Respiré hondo. Dentro estaba la vida a la que estaba acostumbrada, el hogar que había construido con esfuerzo durante 5 años, y también la prisión que poco a poco me había hecho perderme a mí misma. Giré la llave y abrí la puerta. En el sofá del salón, Javier estaba tumbado viendo la televisión. Al oír abrirse la puerta, ni siquiera levantó la cabeza. ¿Ya estás aquí? Mamá ha dicho que no has venido a la reunión. ¿Ha pasado algo? Cerré la puerta y dejé el bolso sobre el mueble del recibidor. He estado esperando 2 horas fuera. Tu madre no me ha dado la dirección. Solo entonces Javier giró la cabeza, frunció el ceño. Pues haberme llamado para preguntar. ¿Qué haces esperando fuera con este frío? Le miré. Este hombre al que había amado durante 5 años me pareció de repente un completo desconocido. Te llamé, pero me colgaste. Ah, ¿fue entonces? Estaba muy ruidoso. Se me debió de resbalar el dedo. Lo dijo como si no tuviera importancia. Por cierto, mamá ha dicho que mañana vayas temprano para ayudar con la limpieza general. Sin responder, me dirigí al dormitorio. Elena. Javier, notando que algo iba mal, se levantó del sofá. ¿Qué te pasa? ¿Te has enfadado solo porque se le ha olvidado darte la dirección? Me detuve y me giré para mirarlo. Javier, si hoy tu hermana Laura hubiera estado abandonada 2 horas en medio de ese viento helado, ¿podrías decir lo mismo? Se quedó desconcertado. No esperaba que le preguntara algo así. Eso es diferente. Laura es de la familia. Y yo no lo soy, ¿verdad? Le interrumpí. Durante 5 años, en vuestra casa, siempre he sido una extraña. Todo lo que he hecho por vuestra familia se daba por sentado. Hoy por fin lo he entendido. Hay personas, hay familias, por las que no merece la pena sacrificarse. El rostro de Javier cambió. Elena, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿El frío te ha afectado la cabeza? Sin hacerle caso, entré en el dormitorio y empecé a hacer la maleta. ¿Qué haces? Entró detrás de mí y al ver mi maleta de viaje alzó la voz. Elena, deja de hacer el tonto. Dejé lo que estaba haciendo y le miré. Javier, te voy a dar una última oportunidad. Llama ahora mismo a tu madre
y dile que me pida perdón por lo de hoy. Javier me miró como si estuviera loca. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Que le pida perdón a mamá? ¿Por olvidarse de darte la dirección de una reunión? Mi corazón se congeló por completo. De acuerdo, seguí haciendo la maleta. Solo metí mi DNI, un par de mudas y el ordenador portátil. ¿A dónde vas? Javier se interpuso en mi camino. Elena, te lo advierto. Aprovecha mi buena voluntad y no te pases. Si sales por esa puerta hoy, no pienses en volver. Al ver su rostro lleno de ira, de repente me entró la risa. Javier, creo que estás confundiendo las cosas, dije, vocalizando cada palabra. Esta casa es mía. Quien tiene que irse eres tú. Se quedó paralizado. Al instante, la ira le enrojeció el rostro. ¿Qué estás diciendo? Esto es nuestro hogar, un bien ganancial. La entrada la pagaron mis padres, y la escritura está solo a mi nombre, dije con calma. ¿Quieres que te la enseñe ahora mismo? La cara de Javier se puso de todos los colores. Parecía que nunca se había parado a pensar en ese detalle. ¿Qué pretendes con todo esto? Sin responder, saqué la maleta del dormitorio. Me detuve en el salón y eché un último vistazo a la casa. Cada espacio que había decorado con esmero, cada mueble que había elegido con amor. A las 8 de la tarde vendrá un cerrajero a cambiar la cerradura, dije. Recoge tus cosas y vete antes de esa hora. Si no, dejaré todas tus pertenencias en la conserjería. Elena, estás loca. Javier corrió y me agarró del brazo. ¿Por qué haces esto? No hace falta llegar a estos extremos por lo que ha pasado hoy. Me solté de su agarre. Javier, lo de hoy no es la causa. Es solo la gota que ha colmado el vaso. Llevo 5 años así, y ya estoy cansada. Arrastré la maleta hacia la puerta. Espera, oí la voz de Javier a mis espaldas. El pánico era evidente. Elena, hablemoslo bien. Lo de hoy, mamá se ha equivocado. Te pido perdón en su nombre, ¿vale? Es demasiado tarde. Si durante esas 2 horas en el frío me hubiera llamado una sola vez para preguntar dónde estaba, si al decirle que había esperado 2 horas le hubiera dolido un poco, si hace un momento se hubiera puesto de mi lado una sola vez. Pero nada de eso había ocurrido. No hace falta. Abrí la puerta. No tenemos nada más de qué hablar. Salí de casa sin mirar atrás. En el instante en que las puertas del ascensor se cerraron, oí a Javier romper algo dentro de casa. No lloré. Solo sentí una extraña sensación de paz. El taxi me llevó de nuevo a través de la noche. Mi destino esta vez era un pequeño estudio que había comprado antes de casarme. Había estado alquilado hasta que el inquilino se fue el mes pasado. El móvil vibró. En la pantalla ponía suegra. Mi pequeño estudio estaba en Malasaña. Un apartamento de una sola habitación de unos 40 metros cuadrados. Al haber estado vacío durante un mes, olía ligeramente a polvo. Pero para mí, era el aroma de la libertad. Encendí el móvil y una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de WhatsApp inundó la pantalla. 3 llamadas perdidas de mi suegra, 7 de Javier y varias de un número desconocido. El grupo de WhatsApp La Familia Martínez Feliz era un caos. Abrí el grupo. El mensaje más reciente era de mi suegra, la señora Carmen. Elena, se te han subido los humos a la cabeza. Ni siquiera coges el teléfono. Javier me ha dicho que te has ido de casa. Explícame ahora mismo qué es esta tontería. Debajo seguía el comentario de mi cuñada, Laura. Cuñada, ¿qué es este numerito? No solo no vienes a la reunión, sino que ahora te fugas. A continuación, un raro mensaje de mi suegro, Antonio Martínez. Elena, sea lo que sea, ven a casa y hablemos. No hagas el ridículo delante de los demás. Solté una carcajada. En esa casa, la única ridícula era yo, la auténtica extraña. Deslicé rápidamente la pantalla y salí del grupo La Familia Martínez Feliz. Luego, bloqueé el número de mi suegra, mi cuñada y todos los parientes de la familia Martínez. Solo dejé el de Javier, no por debilidad, sino para escuchar de su propia boca la reacción de la familia Martínez. Justo después de salir del grupo, Javier me llamó. Contesté en silencio. Elena, ¿pero qué demonios estás haciendo? La voz de Javier era casi un grito. ¿Por qué te has salido del grupo? ¿Y por qué has bloqueado a mamá? Pasa algo. Mi voz era tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Tú, ¿dónde estás ahora? Vuelve a casa inmediatamente. Esa no es mi casa. Te he pedido que te vayas tú de mi casa. La que compré con mi dinero. ¿Algún problema? Al otro lado del teléfono se oyó una respiración agitada. Javier estaba conteniendo la rabia. Vale, el tema de la casa lo hablamos luego. ¿Por qué has vaciado la cuenta de la empresa? Más de 500.000 euros. Es el capital de la empresa. Así que ya te has dado cuenta. Qué rápido eres. Esa cuenta está a mi nombre, ¿no?
Y la mayor parte de ese dinero son los anticipos de los proyectos que yo conseguí, dije con calma. Como ya no soy de la familia Martínez, tengo que recuperar lo que es mío. ¿Lo que es tuyo? Elena, no olvides que todavía eres mi mujer, y esos son bienes gananciales, pues divorciémonos. Lo dije como si nada. Cuando nos divorciemos te daré tu parte sin que falte un céntimo. Pero ahora tengo que proteger mis derechos. El otro lado de la línea se quedó en silencio de repente. Unos segundos después, la voz de Javier se suavizó. Elena, deja de hacer el tonto. Sé que mamá se ha equivocado hoy. Te pido perdón en su nombre. Vuelve a casa y hablemoslo tranquilamente, ¿vale? Otra vez perdón en su nombre. Siempre perdón en su nombre. Javier, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando nos casamos? Le pregunté. Que me protegerías. Que no dejarías que me sintiera mal ni un solo día. Durante 5 años, todas las penas que he pasado han venido de tu familia, y tú siempre has estado de su lado. Se quedó sin palabras. Hoy, mientras esperaba 2 horas en medio de un viento helado, tu madre lo zanjó con un simple «se me ha olvidado avisarte». ¿Sabes cómo me sentí? Mi voz empezó a temblar. No de tristeza, de rabia. Me sentí como una idiota, como una completa extraña. Entiendo que estés enfadada por lo de hoy, pero mamá no lo hizo a propósito. Es que es muy despistada. ¿Despistada? Le interrumpí. Entonces, ¿cómo es que no se olvidó de darle la dirección a tu hermana? ¿Cómo es que no se olvidó de dársela a tu padre? ¿Por qué casualmente solo se olvidó de mí? Javier se quedó en silencio. Elena, primero ven a casa. Hablemoslo cara a cara. No, dije. Mañana contactaré contigo a través de mi abogada. Hablemos del divorcio. Vete de mi casa antes de las 8 de la tarde. Si sigues ahí después de las 8, llamaré a la policía. Elena, te estás pasando. Su voz volvió a subir de tono. ¿Crees que te va a ir bien si te divorcias? ¿De qué vas a vivir si llevas 5 años sin trabajar? Me reí. Por fin decía lo que pensaba. A los ojos de la familia Martínez, yo era una ama de casa que vivía a costa de Javier, una mujer que no podía sobrevivir sin ellos. Eso no es asunto tuyo, dije. Ah, y por cierto, dile a tu madre que las pastillas para la hipertensión se le acaban mañana. He cancelado la entrega periódica, así que asegúrate de decirle que las compre ella misma. ¿Qué? ¿Tú? La voz de Javier estaba llena de incredulidad. Elena, estamos hablando de la vida de una persona. ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Por qué? Respondí. A mí también se me olvidó, sin más. Igual que a tu madre se le olvidó darme la dirección de la reunión. Sin esperar su respuesta, colgué y apagué el teléfono. El mundo se quedó en silencio. Mirando el paisaje nocturno de la ciudad desde la ventana, sentí una liberación sin precedentes. Después de 5 años, por primera vez, había decidido vivir para mí misma. Puse agua a calentar en la cocina y me preparé una infusión. Me senté en la única silla de la habitación y empecé a planificar mi futuro. Primero, mañana ver a una abogada para iniciar los trámites de divorcio. Segundo, reorganizar mi portafolio. Llevaba 5 años fuera del mercado laboral, pero no había perdido mi talento para el diseño. La mayoría de los proyectos de la empresa de la familia Martínez habían nacido de mis manos. Tercero, volver a contactar con mis antiguos clientes y contactos. 5 años es tiempo suficiente para que algunos te olviden, pero seguro que todavía había gente en el sector que recordaba el peso del nombre de Elena García. El móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de texto, del número desconocido de antes. Esta vez, el contenido me llamó la atención. Elena, soy Daniel Vega, el primo de Javier. Me he enterado de lo de hoy. Apoyo tu decisión. La familia Martínez se ha pasado de la raya. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Daniel Vega. Lo recordaba. Un pariente lejano de la familia Martínez, un programador de pocas palabras. En las reuniones familiares siempre se sentaba en un rincón y apenas habíamos cruzado 10 palabras. Dudé un momento, pero no respondí. Sin embargo, tampoco lo bloqueé. No porque confiara en él, sino porque sentía curiosidad por saber si realmente había alguien dentro de la familia Martínez que pudiera estar de mi lado. Terminé la infusión y miré la hora. Eran las 19:50. El cerrajero ya debía de haber llegado al edificio. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado en casa. La había puesto en secreto hacía medio año. Originalmente era para prevenir robos, pero ¿quién iba a decir que la usaría para esto hoy? En la pantalla, Javier caminaba nervioso por el salón. Su maleta estaba abierta en el suelo, con la ropa metida de cualquier manera. Mi suegra, Carmen, también estaba allí. Señalaba la cámara con el dedo y gritaba algo con el rostro desencajado por la ira. Debía de haber venido a buscarlo en persona. Activé la función de audio.
¿Cómo se atreve a hacerte esto? ¿Es que no le teme al cielo? La voz de mi suegra era aguda y estridente. Te lo dije desde el principio. A esa clase de mujer no se le puede dar ni un respiro. Mira ahora qué aires se da. Mamá, por favor, cállate ya. La voz de Javier sonaba agotada. ¿Y ahora qué hago? Parece que va en serio. ¿En serio? ¿A quién quiere asustar? ¿Qué le queda si se divorcia? Una mujer de más de 30 años que lleva 5 sin trabajar. ¿Quién la va a querer? Se burló mi suegra. Ya verás. No pasarán ni 3 días antes de que vuelva suplicando de rodillas. Ha transferido todo el dinero de la cuenta de la empresa a su cuenta personal. ¿Qué? La voz de mi suegra subió una octava. Ese dinero es de nuestra familia. Llama a la policía ahora mismo. Denúnciala. Esa cuenta está a nombre de Elena. La voz de Javier se fue apagando. Pues hay que denunciarla igual. Al ver en la pantalla el rostro de mi suegra, distorsionado por la ira, se me escapó una sonrisa amarga. Después de 5 años, por primera vez, veía a esta mujer tal y como era, sin el cariño de una suegra, sin el filtro de la familia, simplemente una anciana tacaña, egoísta y controladora. Ding dong. Sonó el timbre. Javier abrió la puerta. Era el cerrajero. ¿Quién te ha llamado? Fuera de aquí ahora mismo. Se oyó el grito de mi suegra. El cerrajero dijo algo, pero no se oía bien. Vi cómo Javier detenía a su madre, que parecía querer abalanzarse sobre el hombre, e intercambiaba unas palabras con él. Finalmente, asintió con la cabeza, derrotado, y empezó a hacer la maleta a toda prisa. 20:10. Javier, arrastrando 2 maletas, salió de mi casa junto a su madre, que no paraba de soltar improperios. El cerrajero empezó a cambiar la cerradura. Cerré la aplicación de la cámara. Solté un largo suspiro. Primera fase completada. Ahora empezaba la verdadera guerra. Encendí el portátil y empecé a organizar mi portafolio. El primer archivo era el plan de renovación de marca que había elaborado el año pasado para la empresa de la familia Martínez. El mismo plan que había aumentado los beneficios anuales en un 40%. El autor del archivo era Javier Martínez. A las 7 de la mañana, me despertó la alarma del móvil. El reloj biológico que había adquirido durante 5 años era terco. Ya no necesitaba levantarme temprano para preparar el desayuno de toda la familia. Me quedé mirando el techo durante 3 segundos y me di cuenta de que era libre. Ya no oiría la voz apremiante de mi suegra diciendo, ¿todavía no has hecho la comida? Ni las quejas de mi cuñada refunfuñando, hoy la sopa está muy aguada. Ni vería a Javier esperando su camisa planchada como si fuera lo más natural del mundo. Me levanté sin prisa y me preparé un café. De pie junto a la ventana, observé cómo la ciudad despertaba. Era un paisaje con olor a vida, diferente al glamour del barrio de Salamanca. El vapor que salía de la churrería de abajo se disipaba en el aire frío de la mañana. Unos estudiantes que iban temprano a clase esperaban el autobús mientras repasaban sus apuntes. El móvil vibró sobre la mesa. Era Javier. Desde anoche hasta ahora, me había llamado 17 veces y enviado más de 20 mensajes de WhatsApp. No contesté y abrí el mensaje de voz más reciente. Elena, a mamá se le han acabado las pastillas. Esta mañana se ha levantado mareada y con un escándalo. Le ha subido la tensión a 180. Vuelve a activar el servicio de entrega de medicamentos, por favor. Su voz era apremiante, casi suplicante. Bebí un sorbo de café. El líquido amargo se deslizó por mi garganta. Las pastillas para la hipertensión deben tomarse con regularidad. Dejarlas de golpe puede ser peligroso. Mi suegra llevaba más de 10 años con hipertensión y tomaba una pastilla por la mañana y otra por la noche, sin falta. Durante los últimos 5 años, comprar las pastillas, distribuirlas en el pastillero semanal y recordarle la hora de tomarlas había sido mi responsabilidad. Ella solía decir a sus parientes, mi Elena no tendrá otros talentos, pero para estas pequeñas cosas es muy meticulosa y atenta. Pequeñas cosas. Dejé la taza de café y le envié un mensaje a mi antiguo médico de cabecera. Doctor, ¿qué pasa si un paciente hipertenso deja de tomar la medicación un día? Unos segundos después, llegó la respuesta. Depende de la situación. Si la tensión arterial suele estar bien controlada, un día sin medicación podría causar solo un aumento de la tensión y mareos, pero si hay riesgo de complicaciones, podría ser peligroso. ¿Ha pasado algo? ¿Quiere que vaya a hacer una visita? No. No se preocupe. Gracias. Dejé el móvil y volví a beber café. Si a mi suegra le pasara algo de verdad, ¿sentiría remordimientos? Quizás. Pero enseguida otro pensamiento me asaltó. Cuando ella me dejó abandonada 2 horas en medio de un viento helado, ¿sintió ella el más mínimo remordimiento? Otro mensaje de Javier. Por favor, te lo pido, Elena. Mamá ya es mayor y lo está pasando mal.
Si vuelves a activar el servicio de los medicamentos, haremos todo lo que tú digas. ¿Hacer todo lo que yo diga? Le respondí con 4 palabras. La farmacia abre 24 horas. Y lo bloqueé en WhatsApp. Inmediatamente sonó el teléfono. Un número desconocido. Debía de haber pedido prestado el teléfono de otra persona. Contesté en silencio. Elena, eres una desalmada. Era la voz de mi suegra. Carmen. Estaba débil, pero la rabia seguía intacta. ¿Quieres matarme? Si me pasa algo, serás una asesina. Señora Carmen Romero, la llamé así por primera vez. El Hospital de La Paz está a 3 kilómetros de aquí, a 10 minutos en taxi. El centro de salud del barrio está aún más cerca. ¿Quiere que le llame una ambulancia? Al otro lado de la línea se oyó una respiración entrecortada, y luego, en medio de un alboroto, pareció que Javier le arrebataba el teléfono. Elena, no hagas esto. Mamá está muy mal. Tráele solo las pastillas. Después haremos todo lo que tú digas, ¿vale? ¿Hacer todo lo que yo diga? Es demasiado tarde, Javier. Tu madre tiene 62 años, no 82. Tiene manos y pies, un hijo, una hija y un marido. Supongo que una pequeña cosa como ir a comprar unas pastillas la pueden hacer los miembros de la familia Martínez, ¿no? ¿De verdad quieres ver cómo se muere alguien? A mí también se me olvidó, sin más. Dije. Igual que a tu madre se le olvidó darme la dirección de la reunión. Colgué el teléfono y también bloqueé ese número. El móvil se quedó en silencio. Me terminé el café lentamente y empecé a planificar mi día. A las 9, cita con la abogada. A las 14, reunión con un antiguo cliente. Por la noche, tenía que terminar de organizar mi portafolio. A las 9 en punto, llegué al despacho de la abogada. La abogada Sánchez era una compañera de la universidad, especialista en derecho de familia y divorcios. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó la abogada con semblante serio mientras revisaba los documentos. Un divorcio no es fácil, sobre todo cuando hay bienes de por medio como en vuestro caso. Sí, estoy decidida. Asentí. Cuanto antes mejor. ¿Y Javier está de acuerdo? Lo estará pronto. La abogada enarcó una ceja. ¿Tan segura estás? En lugar de responder, le entregué un fajo de papeles. Este es el certificado de mis bienes prematrimoniales, la entrada del piso, los recibos de la hipoteca. Todo lo pagamos mis padres y yo antes de casarme. Y después del matrimonio, Javier no ha aportado ni un céntimo a esta casa. Pero si habéis vivido juntos después de casaros, ¿tienes pruebas? Abrí el móvil y le mostré los extractos bancarios. Después de casarnos, todos los gastos del hogar, incluida la hipoteca, salieron de mi cuenta personal. Los ingresos de Javier se destinaron íntegramente a sus gastos personales y a sus inversiones. La abogada examinó los extractos con atención y luego me miró con asombro. ¿Has pagado tú sola toda la hipoteca? Sí. Él ponía todo tipo de excusas, que si invertía en el negocio, que si tenía que agasajar a clientes, dije con calma, y yo me lo creí durante 5 años. La abogada guardó silencio un momento y luego suspiró. Elena, no es la primera vez que veo un caso como el tuyo, pero nunca había visto a nadie tan meticulosamente preparada. Es por supervivencia, dije. Si no me cuido yo, ¿quién lo va a hacer? Durante las 2 horas siguientes, revisamos detalladamente el inventario de bienes, además del piso, mis ahorros personales, mis productos de inversión y mi contribución a la empresa de la familia Martínez. El tema de las participaciones de la empresa será lo más complicado, dijo la abogada. Tienes que demostrar cuánto has contribuido. ¿Tienes pruebas? Abrí otra carpeta. Aquí están todos los correos electrónicos, actas de reuniones, bocetos de diseño y revisiones de todos los proyectos en los que he participado como consultora durante los últimos 5 años. El proyecto más grande que consiguió la empresa el año pasado, lo llevé yo de principio a fin, aunque en el contrato figure el nombre de Javier. La abogada hojeó los gruesos documentos, asintiendo continuamente. Estas son pruebas muy importantes. Sin embargo, si vamos a juicio, podría llevar tiempo. Lo sé, dije. Soy muy paciente. Cuando salí del despacho de la abogada, eran las 11:30. Tenía 3 llamadas perdidas en el móvil, todas de números desconocidos. No devolví la llamada. En su lugar, entré en una cafetería de la esquina y pedí un almuerzo ligero. Justo al sentarme, el móvil volvió a sonar. Esta vez, un mensaje de texto. Elena, soy Daniel. ¿Podemos hablar? Es importante. Dudé un momento y luego le llamé. Elena. La voz de Daniel era grave, y el entorno silencioso. La familia Martínez está que arde. Mi tía ha acabado en el hospital esta mañana. Le subió tanto la tensión que tienen que tenerla en observación. Apreté el móvil con fuerza.
Pero no te preocupes, no es nada grave, solo ha sido el susto, continuó Daniel. Pero todos piensan que lo has hecho a propósito. Mi primo Javier está buscando un abogado. Dice que te va a denunciar por lesiones. Era de esperar. Gracias por avisarme. Y además, Daniel dudó un momento. Quieren usar tu carrera profesional en tu contra. Como llevas 5 años sin trabajar y sin ingresos, dicen que en el divorcio no te corresponderá casi nada. Y están intentando demostrar que tienes problemas mentales y no eres capaz de administrar tus bienes. Sonreí con frialdad. ¿Qué táctica más rastrera? Entendido. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Daniel. Trabajo en una empresa de informática. Quizás pueda ayudar con algo técnico. Lo pensé unos segundos. Por ahora no, gracias, pero te lo agradezco. Después de colgar y almorzar, me dirigí a mi cita de la tarde. Me iba a reunir con el señor López. Hace 5 años era uno de mis clientes más importantes. Cuando dejé la empresa, intentó disuadirme por todos los medios. Señorita García, 5 años y no ha cambiado nada, dijo el señor López sonriendo al verme. No, ha mejorado, ahora es más profesional. Exagera, señor López, sonreí. No diga eso. El plan de marca que nos preparó en su día sigue siendo un caso de estudio en nuestra empresa, dijo el señor López. He oído que ha estado trabajando en la empresa de la familia Martínez estos años. Qué pena. Esa pequeña empresa se le quedaba muy pequeña para su talento. En lugar de responder, le entregué mi portafolio, algunos de los trabajos de los últimos 5 años y nuevas ideas. El señor López hojeó el portafolio con seriedad, asintiendo con la cabeza. 30 minutos después, cerró la carpeta. Señorita García, casualmente tenemos un nuevo proyecto en la empresa y necesitamos un director creativo. ¿Le interesa? ¿Y el sueldo? El señor López me dijo una cifra. Era 1.5 veces mi sueldo de hace 5 años. Me lo pensaré. No respondí de inmediato. El señor López pareció sorprendido. Es la mejor oferta del sector. Lo sé. Y le agradezco que me valore, dije. Pero tengo que resolver unos asuntos personales, por lo que necesitaría cierta flexibilidad horaria. ¿El divorcio?, preguntó el señor López con perspicacia. Asentí. Lo entiendo, dijo amablemente. Hagamos una cosa. De momento, participa en el proyecto como consultora. Trabaja con libertad horaria y, cuando soluciones tus asuntos, volvemos a hablar de la incorporación oficial. ¿Qué te parece? Perfecto. Nos dimos la mano y, al despedirnos, el señor López dijo de repente: Señorita García, no sé si debería decir esto, pero la familia Martínez no es un rival fácil, especialmente la señora Carmen Romero. Esa mujer tiene muy mala fama, tenga cuidado. Sí, lo tendré. Al salir del edificio, miré la hora. Eran las 15:20, 8 llamadas perdidas, todas de números desconocidos, y un mensaje. Esta vez era mi suegro, Antonio Martínez. Elena, ven a casa y hablemos. Somos familia, no podemos dejar que esto vaya a más. ¿Una familia? Borré el mensaje. De camino al estudio pasé por el Hospital de La Paz. Vi el coche de Javier aparcado debajo del pabellón de ingresos. Dudé unos segundos y luego entré en el edificio. No iba a reconciliarme, solo quería ver lo nerviosos que estaban. El servicio de cardiología estaba en la 3ª planta. Pregunté el número de habitación en el mostrador de enfermería y, sin entrar, observé desde lejos. La puerta de la habitación 307 estaba abierta. Mi suegra, Carmen, estaba tumbada en la cama, con el rostro visiblemente pálido. Javier estaba a su lado pelando una manzana y mi cuñada, Laura, jugueteaba con el móvil. Mi suegro no estaba. Mamá, deja de enfadarte. Si te pones enferma por esto, la única que pierde eres tú. Javier le ofreció un trozo de manzana. ¿Y cómo no me voy a enfadar? La voz de mi suegra, a pesar de ser una paciente, sonaba sorprendentemente fuerte. Esa desagradecida. Después de que la familia Martínez la mantuviera durante 5 años, se atreve a hacerme esto. La voy a echar con lo puesto. No se llevará ni un céntimo. Vale, vale. El abogado se está encargando de todo. Tú solo preocúpate de recuperarte. La tranquilizó Javier. ¿Recuperarme? Quiero el alta. Voy a ir a su casa y le voy a cantar las 40. Mamá. Laura también levantó la cabeza. ¿Baja la voz? ¿Que estamos en un hospital? ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo que una suegra regañe a su nuera? Mi suegra se excitaba cada vez más. Javier, escúchame bien. Divórciate de ella de inmediato. No podemos tener a una mujer así en nuestra casa. Cuando te divorcies, mamá te buscará una mujer mejor. Apoyada en la pared de la esquina del pasillo, escuchaba en silencio. Había oído cosas así innumerables veces durante 5 años, pero siempre a mis espaldas.
Era la primera vez que lo oía con mis propios oídos. Me reí de lo absurdo que era. En sus mentes, yo era realmente un parásito que había vivido a costa de la familia Martínez durante 5 años. Cuando la enfermera salió de la habitación, me di la vuelta y me fui. Al llegar al ascensor, el móvil vibró. Era una notificación del banco. Javier había intentado sacar dinero de la cuenta conjunta, pero había fallado. El día anterior, yo ya había transferido todo el dinero de la cuenta y la había bloqueado. Se abrieron las puertas del ascensor y entré. Mi expresión en el espejo era aterradoramente tranquila. El móvil volvió a sonar. Esta vez era la abogada Sánchez. Elena, me ha llamado el abogado de Javier. La voz de la abogada era un poco grave. Propone un divorcio de mutuo acuerdo, pero las condiciones son para reírse. Primero, el piso para Javier. Alegan que pagasteis la hipoteca juntos después de casaros, pero no reconocen lo que tú has pagado. Segundo, los activos de la empresa no tienen nada que ver contigo. Tercero, que le des la mitad de tus ahorros personales. Cuarto, que pagues los gastos médicos de su madre y una indemnización por daños morales. Me reí. ¡Qué descaro! ¿Y qué opina usted, abogada? Obviamente es un disparate, dijo la abogada. Creo que lo mejor es ir a juicio directamente. Con las pruebas que has preparado, tienes muchas posibilidades de ganar, aunque llevará tiempo. No me importa, dije mientras veía bajar los números del ascensor. No me importa el qué dirán. Lo importante es recuperar lo que es mío. Y esa casa, sobre todo esa casa, dije vocalizando cada palabra, es la casa que mis padres me compraron con el sudor de su frente. No cederé ni un céntimo. Al salir por la puerta principal del hospital, empezaron a caer pequeños copos de nieve del cielo. Extendí la mano y cogí uno. Vi cómo se derretía en la palma de mi mano. Hace 5 años, en un día de nieve como este, Javier me pidió matrimonio. Me dijo que me daría un hogar cálido y que no dejaría que me sintiera mal ni un solo día. La nieve era la misma, pero la gente había cambiado. El móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Javier desde un número nuevo. Elena, tenemos que vernos. A solas. Para hablarlo bien. Esta vez te prometo que estaré de tu lado. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, y luego respondí. Yo elijo la hora y el lugar. Espera mi llamada. Guardé el móvil y me adentré en la nieve que caía. Elegí como lugar de encuentro la cafetería de una biblioteca municipal. Un lugar público, tranquilo y con cámaras de seguridad. Y lo más importante, era el lugar de nuestra primera cita. Por aquel entonces, Javier era un joven que se sonrojaba con facilidad y que había recorrido todas las librerías de la ciudad para encontrarme una primera edición descatalogada de mi libro favorito. Llegó 10 minutos antes y ocupó la mesa junto a la ventana donde siempre nos sentábamos. Cuando entré en la cafetería, se levantó de un salto. En sus ojos se mezclaban la culpa, la ansiedad y una tenue esperanza que yo quería ignorar. Elena, me apartó la silla para que me sentara. No me senté y elegí el asiento de enfrente, contra la pared. Un asiento que me permitía tener la espalda cubierta y ver la entrada, a cualquiera que entrara. Javier pareció desconcertado por un momento, pero se sentó en silencio. Durante 5 años de matrimonio, ¿se habría acostumbrado a que mi sitio estuviera a su lado? ¿Qué quieres tomar? ¿El americano de siempre? Preguntó. Su voz sonaba como si todavía estuviéramos saliendo. Una limonada, gracias. Su expresión se endureció por un instante. Antes, yo no bebía limonada porque no me gustaba el sabor ácido. Tras hacer el pedido, el silencio se instaló entre nosotros. Fuera seguía nevando, pero dentro reinaba una cálida atmósfera. Los cristales estaban ligeramente empañados. Mamá ya ha salido del hospital, rompió el silencio Javier. El médico ha dicho que no es nada grave, que solo fue por la agitación, añadió, con dificultad para continuar. Ella también sabe que se equivocó. Dice que ese día estaba muy liada y se le olvidó. Que no fue a propósito. No respondí, solo le miré. Javier, incómodo bajo mi mirada, desvió la vista. Elena, dejémoslo ya. ¿Quieres? Vuelve a casa. Te prometo que no volverá a pasar algo así. Te lo juro. ¿Otra vez? Removí lentamente el trozo de limón de mi vaso. Javier, ¿sabes en qué pensaba mientras esperaba en medio de ese viento helado? Me miró. Pensaba en qué demonios he ganado en los últimos 5 años. Mi voz era tranquila. Dejé mi trabajo, corté lazos con mis amigos, dediqué todo mi tiempo y energía a tu familia, ¿y cuál fue el resultado? Seguía siendo la extraña a la que se podía olvidar en cualquier momento. Solo yo. ¿Qué quieres decir? Le interrumpí. En 5 años, tu madre nunca me ha llamado hija, siempre esa, como si fuera una invitada. Tu hermana podía usar mi maquillaje y mi ropa a su antojo, pero cuando yo usé una vez su barra de labios, me montó un escándalo delante de toda la familia,
diciendo que era una maleducada por tocar las cosas de los demás sin permiso. Los labios de Javier se movieron, pero no emitió ningún sonido. Y tú, le miré directamente a los ojos. Cada vez que tenía un problema con tu familia, siempre decías, mamá ya es mayor, tienes que entenderla, o Laura todavía es una niña, tienes que aguantarte. ¿Y yo? Siempre tenía que entender y aguantarme. No sabía que te importara tanto. Bajó la cabeza. Pensé que estabas bien. ¿Que como no decía nada, estaba bien? Me reí con frialdad. Javier, ¿cuántas veces te lo he dicho en los últimos 5 años? Que quería que me respetaran, que necesitaba mi propio tiempo y espacio. ¿Alguna vez me has escuchado? Se quedó en silencio. El camarero trajo la limonada y el americano. Javier por costumbre miró mi vaso y al confirmar que era realmente limonada, su expresión se volvió aún más compleja. Elena entrelazó las manos sobre la mesa. Era su costumbre cuando iba a tener una conversación seria. Pero el matrimonio consiste en adaptarse el uno al otro. Hay que entenderse. No se puede negar todo por un solo error, ¿no crees? ¿Un solo error? Saqué una agenda de mi bolso y se la puse delante. Leí esto. Javier, con expresión desconcertada, abrió la agenda, y su rostro fue cambiando de color. Era mi diario de los últimos 5 años. O más bien, un registro de incidentes. En cada página estaban escritas con detalle las veces que la familia Martínez me había ignorado y herido. 14 de marzo de 2021. Preparé el regalo de cumpleaños y la tarta para mi suegra, pero me recriminó que solo sabía gastar dinero. 9 de agosto de 2022. Quería ir a cuidar a mi padre después de su operación, pero mi suegra me lo impidió diciendo que yo ya era de su familia. 22 de noviembre de 2023. Cena de empresa. Yo era la responsable del proyecto, pero Javier me impidió asistir diciendo que tenía que ocuparme de las tareas del hogar. 5 de mayo de 2024. Basta. Javier cerró la agenda bruscamente. Le temblaban las manos. ¿Lo recordabas todo? Por supuesto. Recuperé la agenda. ¿Debería haber sonreído y aceptado todo como vosotros queríais? Decir no pasa nada, estoy acostumbrada. Me miró. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo a perderme. Miedo a que realmente me fuera. Elena, podemos arreglar estas cosas. Yo las arreglaré. Haré que mamá y Laura también cambien. Solo una última vez. Miré a este hombre al que una vez había amado profundamente. 5 años de matrimonio también habían dejado su huella en su rostro. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos, las mejillas ligeramente más llenas. Creí que envejeceríamos juntos. Pensé que todas las penas eran una parte necesaria del matrimonio. Hasta esas 2 horas de espera en el viento helado. Javier, dije, te he llamado hoy no para reconciliarnos, sino para divorciarnos. Su rostro se puso blanco como el papel. He visto las condiciones que ha propuesto tu abogado. Saqué un papel. Estas son las mías. Javier cogió el papel con manos temblorosas. Las promesas que no se pueden cumplir también debieron ser sinceras en el momento de decirlas. El móvil vibró. Era la abogada Sánchez. ¿Has terminado de hablar? Como esperaba, dije. No va a aceptar fácilmente. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? El plan original. Miré a Javier, que estaba de pie al otro lado de la calle. Hablaba por teléfono nervioso, gesticulando en el aire en medio de la nieve. Inicia los trámites del juicio y envía todas las pruebas que he recopilado a su abogado. ¿Todas? Se sorprendió la abogada. ¿No es demasiado pronto? No, dije. Tengo que demostrarle que no voy de farol. Al colgar y disponerme a irme, Javier corrió de repente hacia mí. «Elena», se interpuso en mi camino. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿De verdad tienes que llegar a esto? ¿A esto? Repliqué. Comparado con vosotros, que intentabais echarme con lo opuesto, ¿quién se ha pasado más? Eso fue una estrategia del abogado. No era mi intención. Pero no te opusiste, ¿verdad? Le miré. Javier, son 5 años. Te conozco demasiado bien. Siempre dejas que otros hagan el trabajo sucio mientras tú te haces el bueno. Cuando tu madre me maltrataba, cuando tu hermana me hacía la vida imposible, tú callabas. Ahora, cuando el abogado propone unas condiciones absurdas, tú vuelves a callar. Y cuando yo contraataco, entonces dices que no era tu intención, ¿no? No pudo responderme. Apártate, dije. No se movió. Javier, dije con calma. Si no te apartas ahora mismo, llamaré a la policía. Hay cámaras de seguridad delante de la biblioteca y testigos dentro de la cafetería. ¿Quieres salir en las noticias por acosar a tu exmujer? Su rostro cambió varias veces y finalmente se apartó lentamente. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Un copo de nieve se posó en mis pestañas y se convirtió en una gota de agua. Parecía una lágrima,
pero no lo era. Al llegar a la esquina, el móvil volvió a sonar. Esta vez era Daniel Vega. Elena. Su voz era muy baja. Javier me acaba de llamar. Me preguntaba si sabía dónde estabas. Le he dicho que no, pero no parecía creerme. Gracias por avisarme. Y... puede que intente ponerte en apuros, dijo Daniel con vacilación. Un amigo de Javier tiene una agencia de detectives, y acabo de oír tu nombre en una conversación. ¿Detectives? Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? No conozco los detalles, pero no me da buena espina, dijo Daniel. Ten cuidado estos días. No vayas sola a sitios apartados. De acuerdo. Al colgar me quedé de pie en la acera, observando los coches que pasaban. Detectives. Amenazas. Javier. Cada vez te vuelves más infantil. Paré un taxi y en lugar de ir al estudio, me dirigí a la comisaría. En la oficina de atención al ciudadano, expliqué brevemente la situación. Dije que sentía que mi seguridad podía estar en peligro y que quería dejar constancia. El agente de servicio tomó nota de mis datos y me dio un número de caso. Si nota algo sospechoso, llame inmediatamente, me advirtió el agente. Sí, lo haré. Cuando salí de la comisaría, ya estaba anocheciendo. Las luces de la ciudad en medio de la nieve parecían especialmente cálidas y a la vez solitarias. Abrí el móvil y repasé mi lista de contactos. Durante 5 años, casi nunca había llamado yo primero a mis amigos. Por la familia Martínez, me había convertido en una isla desierta. Mi dedo se detuvo sobre un nombre. Sofía Ruiz, mi mejor amiga de la universidad. Hace 5 años habíamos discutido acaloradamente porque yo había alabado a Javier, y desde entonces habíamos perdido el contacto. Dudé un buen rato y finalmente pulsé el botón de llamar. El teléfono sonó 3 veces y se conectó. Diga, una voz familiar pero algo vacilante. Sofía, dije. Soy yo, Elena. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. De repente, la voz de Sofía se alzó. Elena, ¿pero tú sigues viva? 5 años sin una llamada pensé que te habías muerto. Me reí, pero las lágrimas empezaron a caer. Lo siento. ¿Con un lo siento se arregla todo? La voz de Sofía también estaba entrecortada. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes esa voz? Creo que me voy a divorciar. ¿Qué? Gritó Sofía. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No, no te preocupes. Ni hablar, me interrumpió Sofía. Mándame la dirección. 30 minutos después, Sofía irrumpió en mi pequeño estudio. Hacía 5 años que no la veía. Se había cortado el pelo y parecía más segura de sí misma. Pero la mirada con la que me observaba seguía siendo la de aquella época, la de quien siempre estaba de mi lado. Cuéntamelo todo. ¿Qué ha pasado? Se quitó el abrigo y me entregó la comida para llevar que había traído. Primero come. Hablamos mientras comes. Esa noche le conté todo. Los 5 años de penas, la espera en el viento helado, la decisión de divorciarme. La expresión de Sofía se fue endureciendo. Cuando terminé mi historia, era la 1 de la madrugada. Sofía se quedó en silencio un buen rato y luego habló. Has hecho bien. Se acercó y me abrazó. Elena, deberías haberlo hecho mucho antes. Esa noche Sofía no se fue. Dormimos en la misma cama, como en los tiempos de la universidad. No pude dormir. La nieve había cesado, y la luz de la luna entraba por la ventana, dibujando una fría luz en el suelo. Cogí el móvil y le envié un mensaje a Daniel Vega. Gracias por avisarme. ¿Podría pedirte un favor, si no es molestia? Unos minutos después, llegó la respuesta. ¿Qué favor? Quisiera conocer el contenido de las conversaciones entre Javier y su amigo detective. Escribí. No quiero nada ilegal. Solo saber si hay alguna forma de conseguir grabaciones o registros de conversaciones. Esta vez la respuesta tardó en llegar. Lo intentaré. Pero, ¿de verdad quieres llegar a esto? Podría ser peligroso. La situación ya es peligrosa, respondí. Prefiero mover ficha a esperar a que me ataquen. De acuerdo, respondió Daniel escuetamente. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de Sofía preparando el desayuno. El olor a huevos fritos llegaba desde la cocina, y oía su desafinado tarareo. ¿Ya te has levantado? Asomó la cabeza. Venga, dúchate, que la comida está lista. Me senté en la cama, aturdida por un momento. Durante 5 años era yo quien se afanaba en la cocina cada mañana. Mi suegra se quejaba de que la sopa estaba aguada, mi cuñada de que la tostada no estaba crujiente, y Javier siempre me apremiaba con un «Venga, date prisa, que llego tarde». Y ahora, yo estaba en la cama y alguien me estaba preparando el desayuno. ¿Qué haces? ¿No comes? Sofía salió con un plato.
A ver si mi arte culinario ha empeorado o no. Me duché y me senté a la pequeña mesa. Eran unos simples huevos fritos con tostadas y leche, pero me supieron más cálidos que cualquier banquete. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Sofía. Voy a ver a algunos antiguos clientes, dije. Si he decidido empezar de nuevo, tengo que ir preparando el terreno. Sofía asintió. ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes. Sonreí. Pero sí te pediré un favor. Dime. Búscame una oficina, dije. El señor López me ha encargado un proyecto y necesito un espacio de trabajo adecuado. Y no quiero seguir aquí. Este estudio me había servido de refugio temporal, pero era demasiado pequeño y fácil de encontrar. Los ojos de Sofía brillaron. ¡Qué casualidad! Justo debajo de mi empresa ha quedado una oficina libre. Buena ubicación, seguridad máxima y, lo más importante, está cerca de mí. Sacó el móvil y me enseñó unas fotos. 50 metros cuadrados, orientación sur. Ya está amueblado, solo tienes que entrar. El alquiler son 5.000 euros al mes. Y la fianza son 3 mensualidades. Conozco bien al propietario. Intentaré que te lo rebaje. Miré las fotos y sentí un calor en el pecho. Así era una amiga. Después de 5 años, con una sola llamada, seguía dispuesta a solucionármelo todo. Perfecto, me la quedo. Después del desayuno, Sofía se fue a trabajar y yo empecé a prepararme para mis reuniones. A las 10 de la mañana, llegué a un edificio de oficinas en el distrito financiero. Me iba a reunir con el señor Pérez, el fundador de una startup tecnológica. Hace 5 años yo le había conseguido su primera inversión ángel. Señorita García, el señor Pérez me saludó con entusiasmo. ¿Cuánto tiempo? Llámeme Elena, por favor. Ya no soy señorita García. Sonreí y le estreché la mano. En mi corazón, siempre será la señorita García, la del toque de Midas. El señor Pérez me acompañó a su oficina. He oído que ha estado en la empresa de la familia Martínez. Qué lástima. ¿Cómo iba un templo tan pequeño a albergar a una deidad tan grande como usted? Tras los cumplidos, fui directa al grano. Señor Pérez, voy a abrir mi propio estudio. Mi actividad principal será el diseño de marca y la consultoría estratégica. Si necesita algo, me gustaría que me diera una oportunidad. El señor Pérez se reclinó en su silla y me miró. Elena, para ser sincero, la necesito de verdad. Estamos preparando nuestra próxima ronda de financiación y necesitamos una renovación total de la marca. Pero necesito que me asegure una cosa. ¿Puede dedicarnos todo su tiempo y energía? He oído que está en medio de un divorcio. Dije con calma. No habrá ningún asunto familiar que interfiera en mi trabajo. Los ojos del señor Pérez brillaron. ¿De verdad? Eso es estupendo. Durante la hora siguiente, discutimos los detalles del proyecto y, al despedirnos, el señor Pérez me entregó una carta de intenciones. Elena, confío en su capacidad. Si acepta este proyecto, es suyo. Al salir de la empresa del señor Pérez, me detuve en el ascensor. Mi reflejo en el espejo mostraba un maquillaje y una vestimenta impecables y una mirada firme. Parecía que la Elena García que arrasaba hace 5 años había vuelto. El móvil vibró. Era Daniel Vega. Elena, ¿puedes hablar? Busqué un lugar tranquilo y le llamé. He conseguido algo. La voz de Daniel era grave. Anoche, Javier y su amigo detective estuvieron discutiendo sobre qué hacer contigo. He conseguido la grabación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dice? Nada bueno, dijo Daniel. Iban a poner a alguien a seguirte, a hacerte fotos en secreto para chantajearte. Si no renunciabas a tus pretensiones económicas, amenazarían con publicar las fotos. Apreté el móvil con fuerza. La punta de mis dedos se puso blanca. ¿Y qué más? Daniel continuó. El abogado de Javier está buscando un detective privado ilegal, para sacarte trapos sucios. No tengo trapos sucios. Si no los hay, se inventan. Suspiró Daniel. Elena, tienes que tener mucho cuidado. Esa gente es capaz de cualquier cosa por dinero. ¿Puedes enviarme la grabación? Sí. Pero prométeme que no la harás pública, a menos que sea estrictamente necesario. Yo tampoco la he conseguido por medios legales. Lo sé. Gracias, Daniel. De nada. Dudó un momento. La verdad es que siempre he pensado que la familia Martínez debería pedirte perdón. Desde que te casaste con mi primo, supe que no eras la persona que ellos decían. Me sorprendió. ¿Qué decían de mí? Que te casaste por el dinero de la familia Martínez. La voz de Daniel se apagó. Que tu familia no era de buena posición y que te habías casado por encima de tus posibilidades. Sonreí con amargura. Cuando me casé con Javier, mi sueldo era de 100.000 euros, y tenía mi propio coche y mis ahorros. En cambio, la empresa de la familia Martínez estaba en crisis.
Yo les ayudé a superar esa crisis con mis contactos y mi capacidad, pero al final, la que se había casado por encima de sus posibilidades era yo. Te he enviado la grabación por correo. Puede que ya sepan dónde vives. Entendido. Al colgar, revisé mi correo inmediatamente. La grabación duraba 10 minutos. No era muy larga. Me puse los auriculares y le di a reproducir. Javier, hay que darle un escarmiento a esa mujer. Se le han subido mucho los humos. La voz de un hombre rudo. Tranquilo, jefe. Déjamelo a mí. Pongo a un par de chavales a seguirla. Le hacemos unas fotos en el momento oportuno y no volverá a rechistar. Javier, hay que tener cuidado. No es ninguna tonta. Hombre, por muy lista que sea, no deja de ser una mujer. Ya verás, con unas fotos en la mano, hará lo que le digamos. No solo no se llevará nada, sino que nos tendrá que pagar. Javier, si sale bien, te lo recompensaré generosamente. Hombre, ¿qué va, jefe? Entre nosotros. La grabación terminaba ahí. Estaba en el concurrido vestíbulo de un edificio, pero sentía que todo mi cuerpo se congelaba. No de miedo. El corazón se me heló al darme cuenta de que el hombre con el que había compartido cama durante 5 años había intentado tenderme una trampa tan rastrera. Respiré hondo. Hice una copia de seguridad de la grabación en la nube y llamé a mi abogada. Elena, abogada. Tengo que solicitar una orden de alejamiento. Dije. Javier está amenazando mi seguridad. Le expliqué brevemente el contenido de la grabación. La abogada se quedó en silencio unos segundos. ¿La fuente de esa prueba es legal? La fuente no importa. Lo que importa es el contenido, dije. Y puede que me estén siguiendo ahora mismo. De acuerdo. La solicitaré al juzgado de inmediato, dijo la abogada. Pero tardará un poco en salir. Como muy pronto, mañana. Hoy tienes que tener mucho cuidado. Lo sé. Al colgar miré la hora. Eran las 14. Tenía que ver a otro cliente. Paré un taxi en la calle. A propósito, elegí un Cabify con cámara y grabación de audio. Al subir, le pagué un extra al conductor y le dije, «Señor, si alguien le pregunta por mi destino, por favor, no se lo diga». El conductor era un hombre de mediana edad. Me miró por el retrovisor y preguntó, «Señorita, ¿algún problema?» «Un asunto familiar». «Entendido», asintió el hombre. «No se preocupe. La política de nuestra empresa prohíbe terminantemente divulgar la información de los pasajeros». El coche arrancó, y yo observé atentamente los coches que nos seguían. Efectivamente, un sedán negro nos seguía desde el edificio. Por fin habían llegado. No me asusté, al contrario, me tranquilicé. Saqué el móvil, activé la función de grabación y empecé a grabar al coche de atrás. «Señor, disculpe, ¿podría ir un poco más despacio y dar una vuelta?», dije. «Quiero confirmar si el coche de atrás me está siguiendo». El conductor también se dio cuenta de la situación y su expresión se endureció. «¿Llamo a la policía?» «No, primero las pruebas». El conductor con destreza dio varias vueltas, y el sedán negro nos siguió en todo momento. Grabé con claridad la matrícula del coche y el perfil del conductor con gafas de sol. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a la empresa de mi segundo cliente. No me bajé de inmediato y le dije al conductor, «Señor, disculpe, ¿podría esperar aquí 5 minutos? Solo tengo que firmar un documento y bajo enseguida. Le pagaré el doble». «¿De acuerdo? Tenga cuidado». Entré en el edificio y en lugar de subir, bajé por la escalera de emergencia al aparcamiento subterráneo y salí por otra puerta. 5 minutos después, volví a aparecer en la calle y cogí otro taxi. «Señor, a la comisaría, por favor». En la comisaría, presenté la grabación y el vídeo de la cámara del coche y denuncié formalmente el caso. El policía que me atendió era el inspector Torres, un veterano de unos 40 años. Escuchó mi declaración, comprobó las pruebas y me miró con semblante serio. «Señorita García, las pruebas que ha presentado son muy importantes», dijo el inspector Torres. «Iniciaremos la investigación de inmediato, pero durante la investigación debe tener mucho cuidado con su seguridad. He solicitado una orden de alejamiento. Eso no es suficiente». El inspector Torres pensó un momento y dijo, «Hagamos una cosa. Me pondré en contacto con la comisaría de su zona para que intensifiquen las patrullas alrededor de su domicilio. Usted también extreme las precauciones y, en la medida de lo posible, no ande sola. Gracias». Cuando salí de la comisaría, el sol se estaba poniendo. No fui directamente al estudio, sino que pasé por unos grandes almacenes para comprar ropa y algunos artículos de primera necesidad. Y luego, me dirigí a casa de Sofía. «¿Qué ha pasado?». Sofía abrió la puerta y al ver las bolsas que llevaba, su rostro cambió. «Voy a necesitar tu hospitalidad unos días». Le expliqué brevemente lo que había pasado hoy. Al terminar de escucharme, el rostro de Sofía se puso blanco de ira. «Javier, ese desgraciado.
No me voy a quedar de brazos cruzados. La detuve. Ya lo he denunciado a la policía. La ley se encargará. ¿La ley? Se burló Sofía. La ley es demasiado lenta. A esa clase de gente hay que darle de su propia medicina para que espabile. Sofía. La miré a los ojos. Escúchame, por favor. Tengo un plan. Sofía me miró un buen rato y, finalmente suspiró. De acuerdo. Te escucharé. Pero prométeme que me lo contarás todo. No te lo guardes para ti. Vale. Esa noche, dormí en la habitación de invitados de casa de Sofía. Me metí en la cama, pero no podía dormir. El móvil se iluminó. Era un mensaje de Daniel Vega. Se han dado cuenta de que falta la grabación. Están investigando quién se la ha llevado. Ten cuidado. Respondí. Gracias. Tú también ten cuidado, Daniel. Unos minutos después, otro mensaje de Daniel. No sé si debería decir esto, pero creo que Javier tiene una amante. Me quedé helada al leer el mensaje. ¿Cómo lo sabes? Vi una conversación con esa mujer en su móvil. Muy cariñosos. Parece que llevan como medio año. Medio año. Mientras yo trabajaba como una mula para la familia Martínez, mientras yo le preparaba el desayuno cada mañana y le esperaba hasta tarde por la noche, mientras yo me desvivía por sus padres, él ya le susurraba palabras de amor a otra mujer. Me reí de lo absurdo que era. 5 años de dedicación no solo se habían pagado con desprecio, sino también con traición. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Tengo algunas capturas de pantalla, pero no muchas. Lo borró todo muy bien. Apenas pude recuperarlas de una copia de seguridad. Envíamelas. ¿Estás segura de que quieres verlas? Sí. Unos minutos después, varias capturas de pantalla de una conversación aparecieron en mi móvil. Conversaciones explícitas, apodos cariñosos y la foto de una mujer. Sonriendo. Me quedé mirando la foto en silencio. No sentía ni rabia ni tristeza, solo una profunda sensación de liberación. Este matrimonio ya estaba muerto hacía mucho tiempo. Solo yo me negaba a verlo. Daniel, escribí. ¿Estas pruebas se pueden usar en un juicio? Necesitaré un poco de tiempo para organizarlas. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Dejé el móvil y me acerqué a la ventana. El paisaje nocturno de la ciudad brillaba como un mar de estrellas. Debajo de cada una de esas luces habría una historia. Mi historia acababa de pasar su página más oscura. Mañana saldría la orden de alejamiento. Mañana presentaría formalmente la demanda de divorcio contra Javier. La orden de alejamiento se hizo efectiva al día siguiente a las 9 de la mañana. La abogada Sánchez me trajo los documentos en persona con una sonrisa de victoria. El juzgado te la ha concedido de inmediato al ver las pruebas que presentaste. A partir de ahora, Javier no puede acercarse a menos de 500 metros de ti, ni llamarte, ni enviarte mensajes. Tampoco puede contactarte a través de terceros. ¿Y cómo ha reaccionado él? Se ha puesto hecho una furia, dijo la abogada. Pero su abogado lo habrá calmado. Si incumple la orden, puede acabar detenido. Guardé los documentos. ¿Y la demanda de divorcio? Ya está presentada. La abogada me entregó otros documentos. Esta es una copia de la demanda. He solicitado la propiedad del piso, las participaciones de la empresa y una indemnización por daños morales. He argumentado que él es el cónyuge culpable, basándome en las amenazas a tu seguridad, para pedir un divorcio sin reparto de bienes. Hojeé la gruesa demanda. Cada página estaba llena de pruebas. Extractos bancarios, documentos de proyectos, la grabación, las capturas de pantalla de las conversaciones. ¿Qué posibilidades de ganar tenemos? Muy altas, dijo la abogada con seguridad. Pero será una batalla dura. La familia Martínez no se rendirá fácilmente. Lo sé. Cerré los documentos. Ellos también han empezado a contraatacar. Justo al terminar la frase, el móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elena. Víbora. ¿Pero crees que con esto vas a ganar? Ya verás. Hice una captura, lo guardé y bloqueé el número. ¿Otra vez él? Frunció el ceño la abogada. ¿O alguien a quien ha enviado él? Dejé el móvil sobre la mesa. Abogada. Tengo una idea. ¿Cuál? Quiero hacer esto público. La abogada se sorprendió. ¿De verdad? Si haces público un asunto familiar, también podría perjudicarte a ti. Lo sé, dije con calma, pero ya no quiero luchar contra ellos en la oscuridad. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de personas son la familia Martínez y Javier. La abogada guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo. Te apoyo. Pero hay que mantener ciertos límites. Nada de acusaciones emocionales, solo hechos. Sí, entendido. Esa tarde contacté con una compañera de la universidad, Ana.
Ahora era periodista de investigación en un importante medio de comunicación. Elena. Ana se sorprendió mucho al recibir mi llamada. ¿Cuánto tiempo? Ana, necesito pedirte un favor, dije sin rodeos. Después de escuchar mi historia, Ana se quedó en silencio un buen rato. Elena, dijo finalmente, ¿de verdad quieres llegar a esto? Sí, estoy preparada. De acuerdo. La voz de Ana se volvió firme. Te haré la entrevista, pero hagámoslo bien. Pruebas sólidas y base legal clara. Lo tengo todo. Nos reunimos en la sala de juntas de la empresa de Sofía. Ana vino con una cámara y una grabadora. La entrevista duró 2 horas. Empecé por mi matrimonio hace 5 años, mi renuncia al trabajo, mi dedicación a la familia Martínez, la espera en el viento helado, las pastillas de mi suegra, las amenazas de Javier y su infidelidad de medio año. Lo conté todo. No lloré ni me enfadé, simplemente relaté los hechos con calma. Pero al final de la historia, los ojos de Ana estaban enrojecidos. «Elena», preguntó mientras apagaba la grabadora, «¿puedo usar estas pruebas?» «Sí, puedes usarlas». Le entregué el sobre que había preparado. Extractos bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, la grabación, está todo aquí. También una copia de la orden de alejamiento y de la demanda de divorcio. Ana hojeó los documentos, con el rostro cada vez más serio. Esto no es una simple disputa familiar. Es un caso que podría implicar amenazas, extorsión y quizás hasta delitos económicos. Por eso hay que hacerlo público, dije. No es por venganza. Es para protegerme a mí misma y para demostrar a otras mujeres en situaciones similares que también podemos defendernos. Ana me cogió de la mano. Elena, no te preocupes. Escribiré este artículo como es debido, sin sensacionalismos ni parcialidad. Solo hechos. Gracias. Después de la entrevista, Ana se pasó la noche escribiendo el artículo. Dijo que saldría a la mañana siguiente. Esa noche, en casa de Sofía, apenas pegué ojo. A las 3 de la madrugada, el móvil se iluminó. Era Daniel Vega. Lo saben. ¿El qué? Que has hecho una entrevista, dijo Daniel. Javier ha perdido los estribos. Está llamando a todo el mundo para intentar parar el artículo. ¿Podrá pararlo? No lo sé. También tiene algunos contactos en los medios. Dudé un momento y le envié un mensaje a Ana. Ana, puede que Javier intente parar el artículo. Ten cuidado. Unos minutos después, recibí la respuesta de Ana. No te preocupes. Ya tiene el visto bueno del redactor jefe. Mañana es portada. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, el artículo se publicó a la hora prevista. El titular no era sensacionalista. 5 años de dedicación, pagados con una espera en el frío, la lucha de una mujer por su divorcio. Pero el contenido era sólido, y las pruebas irrefutables. Especialmente el contenido de las capturas de pantalla y de la grabación, que era impactante. 30 minutos después de la publicación, mi móvil empezó a arder. Antiguos compañeros, clientes, amigos, incluso parientes con los que no había hablado en años me llamaron. No contesté y envié un mensaje colectivo. Gracias por preocuparos. Estoy bien. A las 10 de la mañana, Ana me llamó con la voz excitada. Elena, el artículo es un éxito. Ya tiene más de 1 millón de visitas. Es el tercer tema más buscado en tiempo real. Abrí un portal de noticias. Efectivamente, los términos relacionados estaban en los primeros puestos. Los comentarios me apoyaban abrumadoramente, y muchas personas compartían experiencias similares. Javier ya está acabado, dijo Ana. Con esta opinión pública, no se atreverá a hacer nada. Eso espero. Pero yo sabía que la familia Martínez no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, a las 10, me llamó la abogada Sánchez. Su voz era apremiante. Elena, me ha llamado el abogado de Javier. Dicen que te van a denunciar por difamación e intromisión en la intimidad. Que me denuncien, dije. Solo he dicho la verdad y tengo todas las pruebas, y te van a contrademandar. Alegan que has malversado bienes durante el matrimonio, y que eres mentalmente inestable e incapaz de administrar tu patrimonio. Yo sonreí con frialdad, pues nos vemos en los tribunales. Al colgar, abrí el portátil y empecé a organizar más pruebas. Si había decidido luchar, tenía que llegar hasta el final. A las 12 del mediodía, recibí una llamada inesperada. Era mi suegro, Antonio Martínez. Durante 5 años, mi suegro había sido relativamente cortés conmigo, pero solo eso. Apenas habíamos tenido conversaciones profundas. Suegro. Le llamé por costumbre. Elena. La voz de Antonio sonaba muy cansada. He visto el artículo.
Esperé a que continuara. Si hemos llegado a este punto es porque no he sabido llevar bien esta casa. Suspiró. Javier se ha equivocado. Y su madre también. Te pido perdón en su nombre. Acepto sus disculpas, dije. Pero esto no se soluciona con una disculpa. Lo sé. Antonio guardó silencio un momento. Elena, ¿podemos vernos? A solas. Para hablarlo bien. Dudé. No te preocupes. No te voy a obligar a hacer nada, dijo Antonio. Solo creo que la familia Martínez te debe una disculpa formal. Finalmente, acepté. Nos reunimos en el reservado de una tetería tranquila. Antonio estaba mucho más demacrado que la última vez que lo vi, con ojeras oscuras. Siéntate. El té de aquí es muy bueno. Me sirvió una taza. Me senté, pero no toqué la taza. Sé que no te apetece té. Elena. Antonio me miró. Estos últimos 5 años has sufrido mucho. Lo sabía, ¿verdad? Un poco. Pero no le di importancia. Sonrió con amargura. Pensé que los conflictos entre suegra y nuera eran algo normal, y que con el tiempo se arreglaría. No he sabido ponerme en tu lugar. No dije nada. ¿Todo lo que sale en el artículo es verdad? Preguntó. ¿De verdad Javier te amenazó y tenía una amante? Las pruebas están en el artículo, dije. Si no me cree, puedo enseñarle los originales. Antonio hizo un gesto de dolor con la mano. No es que no te crea. Es que no me imaginaba que mi hijo hubiera cambiado tanto. Bebió un sorbo de té. Le temblaban las manos. Su madre y yo llevamos 35 años casados. Siempre ha tenido mal genio, pero yo siempre he cedido. Javier ha crecido viendo cómo su madre me trataba, así que quizás pensó que esa era la forma normal de ser de un matrimonio. Eso no es una excusa. Lo sé. Antonio dejó la taza. Elena, no he venido hoy a defender a nadie. Solo a decirte que la familia Martínez está en deuda contigo. ¿Qué quieres a cambio? Haré lo que esté en mi mano para ayudarte. Me sorprendió. ¿Apoya que me divorcie? Lo apoyo, dijo Antonio con firmeza. Continuar con este matrimonio solo te destruirá. El divorcio será lo mejor para ti y para Javier. Al mirar a este anciano, de repente sentí una punzada en el corazón. Durante 5 años, él había sido el único calor que había sentido en la familia Martínez, aunque ese calor fuera tan tenue como el sol de invierno. Suegro, le llamé por primera vez con sinceridad. Gracias. No me des las gracias a mí. No me lo merezco. Antonio sacó un sobre de su maletín. Toma esto. Lo abrí. Era un contrato de cesión de acciones. Antonio me cedía el 10% de las acciones de la empresa que estaban a su nombre. Esto es lo que te mereces, dijo Antonio. Más de la mitad del crecimiento de la empresa es gracias a ti. El 10% es muy poco, pero es lo mejor que puedo hacer. Miré el documento con una mezcla de sentimientos. ¿Por qué hace esto? Porque soy el padre de Javier y el cabeza de esta familia. Se levantó Antonio. He criado mal a mi hijo y he llevado mal mi casa. Es mi responsabilidad. Estas acciones son mi pequeña compensación y mi apoyo hacia ti. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Elena. Yo convenceré a Javier para que acepte el divorcio. Pero ten cuidado con su madre. Esa mujer no se rendirá fácilmente. Lo sé. Después de que Antonio se fuera, me quedé sola en el reservado un buen rato. El 10% de las acciones, a valor de mercado, serían al menos 3 millones de euros. Si se sumaba al 30% que yo pedía originalmente, tendría el 40%. Con esa participación, tendría voz en la empresa. Pero más importante que eso era haber conseguido el apoyo de Antonio. Eso valía más que cualquier dinero. El móvil vibró. Era la abogada Sánchez. Elena, el abogado de Javier ha retirado la demanda. ¿Sí? La de difamación y la contrademanda. Todo retirado. La voz de la abogada sonaba excitada. Y han propuesto un nuevo acuerdo. ¿Qué proponen? El piso para ti, el 20% de las participaciones de la empresa y 2 millones de euros en efectivo, dijo la abogada, a cambio de que retires el artículo y no hagas más entrevistas. Me reí. Antonio había movido ficha. Dígales, dije, que no retiraré el artículo y que seguiré haciendo entrevistas, pero que estoy dispuesta a negociar las condiciones. El piso para mí, el 30% de las participaciones y 3 millones en efectivo. Ese es mi límite. ¿Crees que aceptarán? Lo harán, dije con confianza, porque no es la voluntad de Javier, sino la de su padre. Efectivamente, 1 hora después, me llamó la abogada. Su voz temblaba de incredulidad. Han aceptado, Elena. Han aceptado. No me sorprendió mucho. ¿Cuándo firmamos?
Mañana por la mañana en mi despacho. De acuerdo. Al colgar, salí de la tetería. El sol era cálido. Saqué el móvil y le envié un mensaje a Ana. Ana, gracias, pero no hace falta que retires el artículo, y seguiré con las entrevistas de seguimiento. Quiero demostrar a todo el mundo que las mujeres tenemos derecho a decir no en un matrimonio. Ana respondió de inmediato. Elena, estoy orgullosa de ti. Guardé el móvil y caminé por la concurrida calle. Después de 5 años, por primera vez, me sentía así de ligera. Mañana, al firmar el contrato, mi matrimonio con Javier terminaría oficialmente. Mañana, recuperaría todo lo que era mío. La sala de reuniones del despacho de la abogada estaba impregnada de un silencio asfixiante. A un lado de la larga mesa estábamos la abogada Sánchez y yo, al otro Javier, su abogado, y mi suegra, Carmen. Antonio no había venido. Según la abogada, anoche había llamado diciendo que no se encontraba bien y que delegaba todo en su abogado. Yo sabía que era porque no quería presenciar el fracaso de su hijo. Empecemos, dijo la abogada Sánchez, deslizando una copia del acuerdo hacia el otro lado de la mesa. El abogado de Javier era un hombre de mediana edad y complexión delgada llamado señor Pérez. Hojeó los documentos con rostro impasible. Javier no dejaba de mirarme. En sus ojos se mezclaban la ira, el rencor y una tenue súplica. Mi suegra Carmen desde el principio no paraba de murmurar insultos en voz baja. Desagradecida, víbora. ¿Señora Carmen Romero? La interrumpió la abogada con calma. Si no guarda silencio, tendré que pedirle que abandone la sala. Mi suegra abrió los ojos como platos e intentó decir algo, pero Javier le apretó la mano. Mamá, por favor. Mi suegra, a regañadientes, se calló, pero la mirada que me dirigía era como un cuchillo. El señor Pérez revisó rápidamente el acuerdo, marcando de vez en cuando algo con un bolígrafo. 10 minutos después, levantó la cabeza. Señorita García, en cuanto a la propiedad del piso, necesitamos ver el original del contrato de compraventa y los recibos de la hipoteca. Aquí están. La abogada le entregó una carpeta. El señor Pérez los revisó meticulosamente, y Javier también se asomó para mirar. Al confirmar que la entrada y los pagos de la hipoteca de los últimos 5 años habían salido de mi cuenta personal, su rostro se endureció aún más. Esta parte está en orden, dijo el señor Pérez, cerrando la carpeta. Pero el 30% de las participaciones de la empresa es excesivo. La empresa de la familia Martínez es un negocio familiar y, aunque la señorita García participó en la gestión después de casarse, fue solo como, señor Pérez, le interrumpí. Tengo un informe de resultados que demuestra cuánto he contribuido a la empresa en los últimos 5 años. ¿Quiere que se lo enseñe? ¿O prefiere que también se lo pase a la prensa? La expresión del señor Pérez se endureció por un momento. Javier levantó la cabeza de golpe. Elena, ¿de verdad tienes que llegar a esto? ¿A esto? Le miré. Comparado contigo, que contrataste a un detective para seguirme y hacerme fotos para chantajearme, ¿quién se ha pasado más? Mi suegra inspiró bruscamente y se giró hacia su hijo. Javier, ¿de verdad tú? Mamá. El rostro de Javier se puso rojo como un tomate. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El señor Pérez carraspeó. De acuerdo. Aceptamos también el tema de las participaciones. Pero 3 millones de euros en efectivo es demasiado. La situación financiera de la empresa no es buena en estos momentos. Pues démelo en acciones. No cedí ni un ápice. Subamos al 35% de acciones y bajemos el efectivo a 1 millón. El señor Pérez miró a Javier. Este apretó los dientes y finalmente asintió. Y por último, una cosa más, dijo la abogada Sánchez. Exigimos una disculpa pública por parte de la señora Carmen Romero por las difamaciones vertidas en los medios de comunicación contra la señorita García. ¿Qué? Mi suegra se levantó de un salto. ¿Yo pedirle perdón a esta? Ni en sueños. Mamá, la voz de Javier era casi una súplica. Por favor. Solo una vez. Por favor. No. El grito de mi suegra resonó en la sala. Te he criado durante más de 30 años y ahora por esa mujer me pides que me disculpe. Javier, no tienes vergüenza. El rostro de Javier se puso de todos los colores. Apretó los puños. Al ver la escena, sentí más tristeza que satisfacción. Así era la familia Martínez, una familia dominada durante décadas por el autoritarismo de la suegra. El padre callaba, el hijo obedecía, y la hija hacía lo que le daba la gana. Y yo, como la extraña que una vez intentó cambiar esta familia, acabé siendo la víctima de sus conflictos. Mamá. La voz de Javier de repente se calmó. Si no te disculpas, me iré de casa. A partir de ahora no me preocuparé más por tus asuntos. Mi suegra se quedó helada. Miró a su hijo con incredulidad.
¿Qué has dicho? Ya te lo he dicho, dijo Javier vocalizando cada palabra. O te disculpas o me voy. Elige. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de mi suegra cambió de color varias veces, y finalmente se desplomó en la silla como un globo deshinchado. De acuerdo. Me disculparé. Su voz sonaba como si estuviera rechinando los dientes, pero solo con un comunicado en el periódico. No lo haré en persona. No hay problema, dijo la abogada Sánchez. Nosotros redactaremos el borrador de la disculpa, solo tendrá que firmarlo. Durante la hora siguiente, los abogados de ambas partes revisaron punto por punto el acuerdo, y yo firmé en la línea correspondiente. Elena García. Un nombre que sonaba con fuerza. A partir de hoy, este nombre me pertenecía solo a mí. Al terminar de firmar, el señor Pérez recogió los documentos. Las copias se entregarán a cada parte en el plazo de una semana, y la sentencia firme de divorcio tardará aproximadamente un mes. Pero el reparto de bienes entra en vigor a partir de hoy. Cuando me disponía a levantarme, Javier me llamó. Elena. Me di la vuelta. Se levantó y se acercó a mí. Sus labios se movieron varias veces, y finalmente pronunció una palabra. Perdón. Después de 5 años, por primera vez, oí una disculpa sincera de su parte, pero era demasiado tarde. Cuídate, dije. Y me di la vuelta. Al salir del despacho de la abogada, el sol me deslumbró. Me puse las gafas de sol, y, cuando iba a parar un taxi, sonó el móvil. Era Daniel Vega. Elena, ¿habéis firmado el acuerdo? ¿Cómo lo sabes? Por el perfil de WhatsApp de Javier, dijo Daniel. Ha puesto. Todo ha terminado, y la foto de fondo es el edificio del despacho de abogados. Enarqué una ceja y abrí WhatsApp. Efectivamente, la foto de perfil de Javier había cambiado. No había texto. Solo un punto final solitario. Debajo ya había muchos comentarios. La mayoría, de parientes y amigos de la familia Martínez. Unos le daban ánimos, otros me criticaban, otros se mostraban sorprendidos. No pulsé en ninguno y pasé de largo. Elena, la voz de Daniel sonaba vacilante. No sé si debería decir esto, pero... La amante de Javier está embarazada. Me quedé helada. De unos 3 meses, continuó Daniel. Ayer fue a una revisión al hospital y parece que Javier la acompañó. Un amigo mío que trabaja en ese hospital los vio por casualidad. 3 meses. Cuando yo corría de un lado para otro por las pastillas de mi suegra, cuando él planeaba chantajearme con un detective, cuando en la cafetería de la biblioteca me pedía una última oportunidad, esa mujer ya estaba embarazada de su hijo. De repente me eché a reír. Elena, ¿estás bien? Estoy bien. Me sequé la lágrima de risa que se me había escapado. Gracias por decírmelo. ¿No estás enfadada? ¿Por qué iba a estarlo? Respondí. Esto solo demuestra lo acertada que fue mi decisión de dejarle. Al colgar, no cogí un taxi de inmediato y me senté en un banco de la calle. ¿Embarazada? Mejor. Así ya no me molestaría más. Mi suegra, con una nueva nuera a la que sermonear y un nieto que esperar, también estaría ocupada. Con esto, el último lazo que me unía a la familia Martínez se había roto por completo. El móvil volvió a sonar. Esta vez era Sofía. ¿Qué tal ha ido? ¿Has firmado? Sí, he firmado, dije. El piso para mí, el 35% de las participaciones de la empresa y 1 millón en efectivo. Al otro lado de la línea se oyó un grito. Increíble, Elena. Eres genial. Esta noche hay que celebrarlo. He reservado en un restaurante. He llamado a los amigos de siempre, así que tienes que venir. De acuerdo. Ah, por cierto. Sofía bajó la voz. Me acabo de enterar de que la amante de Javier, ese desgraciado, está embarazada. ¿Lo sabías? Me acabo de enterar. Joder, qué cabrón. Sofía soltó un taco y añadió. Bueno, mejor. Así ya no se atreverá a molestarte más. Pienso lo mismo. Nos vemos luego. Ponte guapa. Al colgar por fin cogí un taxi. Mi destino no era ni la casa de Sofía ni mi pequeño estudio. Era mi casa, la casa donde había vivido con Javier, y que ahora era enteramente mía. El taxi se detuvo en la entrada de la urbanización. Pasé la tarjeta y entré. El mismo paisaje, el mismo edificio, el mismo ascensor, pero al llegar a la puerta de casa, me detuve. La puerta estaba abierta y dentro se oían ruidos de mudanza. Al entrar, vi a varios operarios sacando muebles. El salón estaba medio vacío. El mueble de la televisión, el sofá, la mesa de centro, la estantería, habían desaparecido. Javier salió del dormitorio con una caja. Al verme, también se detuvo. ¿Qué haces aquí? Es mi casa, ¿no?
dije. ¿No puedo venir? Dejó la caja en el suelo. Su expresión era incómoda. Solo he venido a por mis cosas. Como hemos firmado el acuerdo hoy, he pensado que lo mejor era desalojar cuanto antes. Miré la casa en la que había invertido 5 años de mi vida. Ahora extraña, vacía. Llévatelo todo, dije. Límpiate todo. No dejes nada. Javier no se movió. Solo me miró. Elena, así que de verdad se acaba así. Tú lo has querido así, dije con calma. No he sido yo. Bajó la cabeza. Lo sé. Los operarios seguían sacando cosas. Nadie hablaba. En el aire solo se oían pasos y el ruido de los objetos al chocar. Me han dicho que esa mujer está embarazada. ¿Lo sabías? Pregunté de repente. Javier levantó la cabeza de golpe. Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Cómo? No importa cómo lo sé, dije. Lo importante es que vas a ser padre. Felicidades. Elena. No hace falta que me des explicaciones, le interrumpí. Ya no somos nada. Tus asuntos no me conciernen. Abrió la boca, pero no dijo nada. Al mirar a este hombre al que una vez había amado, sentí que hasta el último resquicio de sentimiento que me quedaba por él se desvanecía. Ah, por cierto. Saqué una llave de mi bolso. Esta es la llave de la cerradura nueva. Cuando termines de sacar todo, déjala en la conserjería. Cogió la llave con manos temblorosas. Cuídate, dije, y me di la vuelta. Elena. Me llamó a mis espaldas. No me giré. Lo siento. Su voz estaba entrecortada. De verdad. Lo siento. Me detuve, pero no me di la vuelta. Javier, dije, acepto tus disculpas, pero a partir de hoy, lo nuestro se ha acabado por completo. Al salir del edificio, hacía un sol espléndido. Saqué el móvil y le envié un mensaje a Sofía. Sofía, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Quiero vender este piso. ¿Qué? ¿Por qué? Si acabas de recuperarlo. Hay demasiados malos recuerdos aquí. Escribí. Quiero empezar de cero, en un lugar completamente nuevo. Sofía se quedó en silencio un momento y luego respondió. De acuerdo. Hablaré con la inmobiliaria. ¿Y qué clase de casa te busco? Una más pequeña, cerca de tu casa, dije. Con mucha luz, un despacho y mi propio espacio. Déjamelo a mí. Guardé el móvil y respiré hondo. El aire era fresco. Olía a principios de primavera. El invierno por fin había terminado. A partir de ahora, estaría muy ocupada. Vender la casa, comprar una nueva, decorar la oficina, empezar nuevos proyectos. Pero no me importaba. Esta vez, era una ocupación para mí misma. Me detuve en la entrada de la urbanización y miré el edificio por última vez. Un mes después, de pie en la terraza de mi nueva casa, observaba los cerezos en flor que empezaban a brotar en el jardín. La casa no era grande. 80 metros cuadrados, 2 habitaciones y un salón. Pero cada rincón era enteramente mío. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando y calentando todo el salón. En el despacho había una estantería nueva, y en ella, los libros que había ido coleccionando durante el último mes. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sofía salió de la cocina con 2 tazas de café. Me encanta. Cogí el café y lo dije de corazón. Gracias, Sofía. El último mes había sido prácticamente mi manager personal. Vendió la casa, compró la nueva, la decoró e incluso eligió los bocetos para el interiorismo de la oficina. ¿Qué va? No es nada. Sofía se apoyó en la barandilla de la terraza. Pero en serio, Elena, has cambiado mucho en un mes. ¿Sí? Sí. Me miró con seriedad. Tu mirada es diferente. Antes siempre estabas a la defensiva, pero ahora eres muy fuerte. Sonreí sin negarlo. En el último mes habían pasado muchas cosas. La sentencia de divorcio se hizo firme. Fue más fácil de lo esperado. El 10% de las acciones que me había cedido Antonio fue decisivo. Con el apoyo del patriarca de la familia, el resto de los parientes no se atrevieron a decir nada más. La disculpa de mi suegra, Carmen, se publicó en el periódico. Se notaba que lo había escrito a regañadientes, pero al menos quedó constancia oficial. Vendí la casa donde había vivido con Javier, y, con el dinero del acuerdo de divorcio, compré esta casa, pagada al contado y sin hipoteca. Mi verdadera casa. El interiorismo del estudio también estaba terminado y mañana abría oficialmente. El señor López y el señor Pérez me enviaron coronas de flores para la inauguración, y otros clientes me enviaron mensajes de felicitación. Todo iba viento en popa. Ah, por cierto, dijo Sofía como si se acabara de acordar. ¿Te has enterado? Ha habido movida en la familia Martínez. Enarqué una ceja.
¿Qué ha pasado? Javier, ese cabrón. La amante con la que estaba embarazada, ¿no? Pues hace unos días perdió el bebé. Sofía bajó la voz. Dicen que fue por el estrés, porque la señora Carmen la tenía frita todos los días. Me quedé helada por un momento. No me esperaba algo así. Ahora la familia Martínez es un caos, continuó Sofía. Javier culpa a su madre. La señora Carmen dice que es porque la otra no tenía buena estrella. Y la otra quiere romper. Un auténtico desastre. Bebí mi café en silencio. No me digas que te dan pena, me miró Sofía. No, dije, pero tampoco me alegro. Sus asuntos ya no tienen nada que ver conmigo. Sofía asintió. Me alegro de que pienses así. Por cierto, mañana abres el estudio. ¿De verdad no vas a hacer ninguna inauguración? No, prefiero empezar tranquilamente. Sonó el móvil. Era la abogada Sánchez. Elena, tengo que decirte algo. Su voz era un poco grave. Sí, dígame. Javier quiere verte. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Dice que quiere pedirte perdón en persona. Y que tiene algo importante que decirte. Guardé silencio unos segundos. No creo que sea necesario que nos veamos. Eso le he dicho yo, dijo la abogada. Pero está muy insistente. Dice que si no aceptas, esperará hasta que lo hagas. Pues que espere. Elena. La abogada dudó un momento. Creo que sería bueno que os vierais. Hay cosas que hay que cerrar cara a cara para poder dejarlas ir del todo. Con el móvil en la mano, miré los pétalos de cerezo que caían por la ventana. De acuerdo. Yo elijo la hora y el lugar. Elegí como lugar de encuentro una cafetería junto a un parque infantil. Un lugar con mucha gente, seguro. Javier llegó antes de la hora acordada. Hacía un mes que no lo veía, y estaba muy demacrado. Tenía ojeras y no se había afeitado. No quedaba nada de su antiguo aspecto pulcro. Elena. Se levantó. Tenía la voz ronca. Asentí y me senté enfrente. ¿Qué quieres tomar? No quiero nada, dije. Dime lo que tengas que decir y ya está. Sonrió con amargura. Sigues igual. No respondí. Solo le miré. Javier respiró hondo y como si estuviera nervioso, entrelazó las manos sobre la mesa. Primero, quiero pedirte perdón formalmente. Dijo. Por todo. Por lo de mi madre. Por lo mío. Todo. Aceptado, dije. ¿Algo más? Segundo. Sacó un sobre de su maletín. Esto me ha pedido mi padre que te lo dé. Lo abrí. Era otro contrato de cesión de acciones. Antonio me cedía un 5% adicional de las acciones de la empresa. Es un detalle personal de mi padre. No tiene nada que ver con el acuerdo de divorcio, dijo Javier. Dice que la deuda que la familia Martínez tiene contigo no se podrá pagar ni en toda una vida. Miré el documento con una mezcla de sentimientos. Tercero. La voz de Javier se volvió aún más quebrada. El bebé. Lo hemos perdido. Me he enterado. Levantó la cabeza de golpe. No me odias. Te odié, dije con sinceridad. Pero ya no. Odiar a alguien es muy agotador. No quiero malgastar más mi energía en ti. La expresión de Javier fue como si le hubieran dado un puñetazo. Elena, sé que no tengo derecho a decir esto, pero... Se le quebró la voz. Estoy muy arrepentido. De no haberte tratado bien. De haber dejado que mi madre te maltratara. De todo. No dije nada. Sí. Si pudiera volver atrás, te juro que... No hay sí, le interrumpí. Javier, no podemos volver atrás. E incluso si pudiéramos, el resultado sería el mismo. El problema no era yo, sino tú y tu familia. Bajó la cabeza. Le temblaban los hombros. ¿Y esa mujer? Pregunté. ¿Todavía estáis juntos? Hemos roto. Javier sonrió con amargura. Después de perder el bebé, discutimos a muerte con mi madre y se fue con el dinero. Era de esperar. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. Negó con la cabeza. Ahora tú eres la jefa de la empresa. Así que... Supongo que me iré de esta ciudad. Empezaré de cero en otro sitio. Al mirar a este hombre que una vez fue mi marido, de repente sentí lástima por él. Un hombre que había vivido toda su vida oprimido por una madre autoritaria, acostumbrado a la evasión y al compromiso, y que al final lo había perdido todo. Javier, dije, ya es hora de que seas un adulto. Me miró con los ojos llorosos. Tú también tienes más de 30 años. No puedes seguir culpando a los demás de todos tus problemas. La obsesión de tu madre, tu debilidad, tu traición. Todo fueron tus decisiones. Aprende a responsabilizarte de tu vida. Se quedó en silencio un buen rato. Y finalmente, asintió. Sí, tienes razón. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Desde el parque de fuera,
Se oían las risas de los niños jugando. Elena, dijo Javier de repente, ¿puedo preguntarte una última cosa? Sí. Sí. Si aquel día mi madre no se hubiera olvidado de darte la dirección de la reunión, ¿habríamos sido diferentes? Lo pensé un momento y respondí con seriedad. No. Aquel viento helado solo me hizo ver con claridad un problema que ya existía. Aunque no hubiera pasado eso, habríamos acabado así de todas formas. Cerró los ojos. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. De acuerdo, dijo. Gracias, Elena. Gracias por haberme querido una vez. Y gracias por haberme dejado. Y gracias por haberme dejado. Me levanté. Creo que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Que te vaya bien. Espera. Él también se levantó. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Toma, te lo devuelvo. Lo abrí. Era el reloj de pulsera que le había regalado para la boda. No era caro, pero había ahorrado mi sueldo de 3 meses para comprarlo. Lo he llevado siempre, dijo. Pero creo que ya no debo. Cogí la caja. De acuerdo. Cuídate, Elena. Cuídate. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Hacía un sol espléndido. Caminé por el paseo del parque, observando a los niños que corrían, a los ancianos que paseaban, a las parejas que salían juntas. La vida continuaba. Sonó el móvil. Era el encargado del interiorismo del estudio. Señora García, ya han llegado los últimos muebles. ¿Quiere venir a echar un vistazo? Sí. Voy enseguida. Al colgar, tiré la caja del reloj a una papelera. El pasado es pasado. El estudio estaba en un centro de diseño en el centro de la ciudad. 50 metros cuadrados divididos en un espacio de trabajo, una zona de reuniones y una pequeña sala de juntas. El interiorismo era de estilo minimalista y moderno, con predominio del blanco y la madera. Señora, mire aquí. El encargado señaló una pared de estanterías. Como nos pidió, la hemos hecho móvil. Le será muy cómodo para cambiar la distribución más adelante. Asentí con satisfacción. Perfecto. Y este es el proyector oculto. Puede usarlo directamente en las reuniones. Muchas gracias por su trabajo. De nada. Sonrió el encargado. Su estudio es impresionante, señora. La ubicación es excelente, y el interiorismo tiene mucho gusto. Le auguro un gran éxito. Gracias por sus amables palabras. Después de despedir al encargado, me quedé sola en el estudio vacío. Mañana, empezaría a trabajar oficialmente bajo el nombre de Elena García Estudio. Mañana, empezaría de verdad una nueva vida. El móvil volvió a sonar. Era el señor López. Señorita García, mañana es la inauguración, ¿verdad? Le he enviado una corona de flores con mi secretaria. Señor López no se hubiera molestado. ¿Qué va? Dijo el señor López con seriedad. Señorita García, confío en usted. Es la diseñadora más tenaz que he conocido. Gracias, señor López. Ah, y el mes que viene hay una conferencia del sector. ¿Le gustaría participar? Puedo recomendarla como ponente. Me sentí tentada. ¿Cuál es el tema? Emprendimiento femenino e innovación en el diseño, dijo el señor López. Su experiencia sería un caso de estudio excelente. Lo pensé un momento. Sí, participaré. Perfecto. Pues le enviaré la información. Al colgar me acerqué a la ventana. En la plaza de fuera, unos jóvenes patinaban. Sus risas llegaban hasta mí. Hace 5 años, yo también era como ellos. Tenía sueños, pasión e infinitas posibilidades. Los había abandonado por amor, pero ahora los había recuperado. No, no los había recuperado. Estaba empezando de nuevo, con la experiencia, las heridas y el crecimiento de 5 años. El móvil vibró. Era un mensaje de Daniel Vega. Do you say you not display? Elena, felicidades por la inauguración del estudio. La empresa de un amigo necesita una renovación de marca. ¿Puedo recomendarte? Respondí. Por supuesto. Gracias. De nada. Y Javier. Se ha ido de la ciudad en el vuelo de esta tarde. Al ver el mensaje, finalmente respondí. Espero que a él también le vaya bien. De verdad. Ya no le odio. Odiar es muy agotador. Escribí. Tengo cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, hacer que mi estudio tenga éxito, ayudar a mujeres como yo y sobre todo vivir bien mi vida. Daniel me envió un emoticono sonriente. Elena, eres increíble. Llámame Elena, a secas, dije. Muchas gracias por tu ayuda todo este tiempo. Elena, respondió él, espero que todo te vaya genial a partir de ahora. Guardé el móvil y eché un último vistazo al estudio. Todo era perfecto. Tenía ganas de que llegara mañana. A los 2 meses de abrir el estudio,
recibí una invitación oficial para la conferencia del sector. Foro sobre emprendimiento femenino e innovación en el diseño. Yo era la tercera ponente y tenía 20 minutos. ¿20 minutos? Dijo Sofía mirando la invitación. ¿Qué vas a contar en 20 minutos? Con tu historia de 5 años da para una serie de 30 capítulos. Me reí y cogí la invitación. Pues tendré que ir al grano. ¿Y cuál es el grano? Lo pensé un momento. La voz. ¿La voz? Sí, dije. Que todas las mujeres tenemos derecho a tener nuestra propia voz, y que esa voz merece ser escuchada. Sofía se quedó en silencio un momento, y luego asintió con fuerza. Genial. Elena, demuéstrales de lo que eres capaz. Durante las 2 semanas siguientes, de día llevaba los proyectos y de noche preparaba la presentación. El estudio, desde que abrió, no había parado. Contraté a 2 chicas recién licenciadas como asistentes. Eran enérgicas, rebosaban de ideas y, lo más importante, me miraban con admiración. Jefa, aquí está el informe de análisis de mercado que pidió. Una de las empleadas me entregó los documentos. Hojeé el informe. Lógico, con datos detallados y hasta con sus propios análisis y propuestas. Muy bien hecho. Las elogié sinceramente. Después de que se fueran, me quedé de pie junto a la ventana, observando el ajetreo del distrito. Hacía tiempo que no sentía esa plenitud. Así era la vida. Sonó el móvil. Era la abogada Sánchez. Elena, ¿estás bien? Sí. Dígame. La madre de Javier. La han ingresado. Hemorragia cerebral, y su estado es grave. Apreté el móvil con fuerza. El médico dice que es por estrés extremo, continuó la abogada. Javier ha vuelto a Madrid y está en el hospital. ¿Me dice esto porque espera que vaya a verla? No, lo negó la abogada de inmediato. Solo pensé que debías saberlo. Al fin y al cabo fue tu suegra en su día. Fue mi suegra en su día. Vivimos bajo el mismo techo durante 5 años. Y que estuviera postrada en una cama no era del todo ajeno a mí. De acuerdo. Gracias por informarme. Al colgar me quedé sentada en la silla, inmóvil, durante un buen rato. ¿Debería ir? Por decencia parecía que sí. Pero emocionalmente, no quería ir. El móvil volvió a sonar. Era Javier. Dudé un buen rato y finalmente contesté. Diga. Elena. La voz de Javier sonaba agotada. Mi madre quiere verte. No dije nada. Sé que es un descaro pedirte esto, dijo con urgencia. Pero el médico dice que no le quedan muchos días. No para de repetir tu nombre. ¿Y qué dice mientras repite mi nombre? Javier guardó silencio un momento. Que lo siente. Cerré los ojos. Elena, por favor, te lo pido. Se le quebró la voz a Javier. Solo 10 minutos, para que mamá pueda irse en paz. Con el móvil en la mano miré por la ventana. El cielo era azul y las nubes blancas. Me vinieron a la mente muchos recuerdos. La mirada de mi suegra, escrutándome de arriba abajo la primera vez que me vio. La sonrisa forzada en la boda. La voz quejándose del desayuno cada mañana. Y aquella tarde en el viento helado, cuando dijo, «Se me ha olvidado avisarte». ¿La odiaba? La odié. Pero ahora, solo sentía indiferencia. ¿En qué hospital está? Javier, que no esperaba que aceptara, se quedó helado unos segundos y luego respondió con urgencia. Hospital de La Paz. Tercera planta de ingresos. Habitación 307. La 307. La misma habitación en la que estuvo ingresada por lo de las pastillas. Iré por la tarde, dije. No estaré mucho tiempo. Sí. Sí. Gracias, Elena. De verdad. Gracias. Al colgar, le envié un mensaje a Sofía. Sofía, ¿puedes acompañarme al hospital esta tarde? Sofía me llamó de inmediato. ¿Al hospital? ¿Estás enferma? No soy yo, dije. La madre de Javier. Está grave por una hemorragia cerebral. Dice que quiere verme. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Elena, dijo Sofía finalmente. No tienes por qué ir. Lo sé. Lo pensé un buen rato y dije. Tengo que ir por mí misma. A las 3 de la tarde, Sofía y yo llegamos a la tercera planta del Hospital de La Paz. Javier nos esperaba junto al ascensor. Al verme, sus ojos se iluminaron, pero al ver a Sofía detrás, su expresión se endureció. Elena, gracias por venir. Guíanos. La habitación 307 estaba llena de parientes de la familia Martínez. Sus expresiones al verme eran diversas. Mi suegra estaba tumbada en la cama, conectada a numerosos tubos. Hacía un mes que no la veía y estaba esquelética. Mamá, Javier le susurró al oído. Ha venido Elena. Mi suegra abrió lentamente los ojos. Su mirada borrosa recorrió la habitación y finalmente se detuvo en mí.
Sus labios se movieron débilmente. Elena. Me acerqué a la cama. Suegra. La llamé como antes. Una lágrima rodó por la mejilla de mi suegra. Perdóname. Me equivoqué. No dije nada. Eras una buena chica. Y yo tiré por la borda mi suerte. Su respiración se aceleró. Una alarma sonó en el monitor. Una enfermera corrió y nos hizo retroceder. La paciente no puede alterarse. Por favor, salgan todos. Los parientes fueron saliendo de la habitación uno a uno, y al final solo quedamos Sofía, Javier, yo y Antonio, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Elena, habló Antonio. Gracias por venir. Asentí. En la cama, mi suegra no dejaba de mirarme. Sus labios repetían en silencio la palabra perdón. Me acerqué a la cama y cogí su mano, la misma que una vez me había señalado, ahora fría, débil y huesuda. Suegra, dije. La perdono. Sus ojos se abrieron de par en par y las lágrimas brotaron. Descanse en paz. Continué. Deje el pasado atrás. Me apretó la mano con una fuerza increíble para alguien en su lecho de muerte. Luego miró a Javier, con una mirada suplicante. Javier se acercó y cogió su otra mano. Mamá, no te preocupes. De sus ojos también cayeron lágrimas. Yo estaré bien. La mirada de mi suegra se posó en Antonio y luego volvió a mí. Intentó decir algo, pero finalmente no emitió ningún sonido. La línea del monitor de repente empezó a oscilar violentamente. Nos echaron de la habitación, la puerta se cerró y dentro se oía un gran ajetreo. 30 minutos después, el médico salió quitándose la mascarilla. Hemos hecho todo lo posible. Estallaron los llantos. Javier se desplomó en una silla, sollozando, y Antonio lloraba lágrimas de anciano. Yo, de pie al final del pasillo, observaba la escena. Mi corazón estaba sorprendentemente en calma. Elena, ¿estás bien? Sofía me cogió de la mano. Sí, estoy bien, estaba realmente bien. No sentía ni tristeza, ni rencor, ni siquiera alivio. Javier se levantó de repente y se acercó a mí. Elena, su voz estaba quebrada. Mamá se ha ido sonriendo. Asentí. Gracias. De verdad. Cuídate, dije y miré a Sofía. Vámonos. Cuando salimos del hospital, ya estaba anocheciendo. ¿Elena? Preguntó Sofía con cautela. ¿De verdad la has perdonado? Sí. ¿Por qué? Porque odiar es muy agotador, dije. Y ella ya ha pagado por sus errores. Sofía asintió. Al llegar a casa, mientras me tomaba una infusión, revisé el móvil. Tenía un mensaje de Daniel Vega. Me han dicho que has ido a ver a mi tía. Eres más cálida de lo que pensaba. Respondí. No es que sea cálida, es que ya lo he soltado todo. Y era verdad. El odio, mi yo del pasado, lo había soltado todo. Una semana después, se celebró la conferencia del sector. Y ahora, recibamos a la señora Elena García. Renunció a su carrera por su familia, pero resurgió de la frustración y hoy nos contará la historia de cómo recuperó su voz. Mientras oía los aplausos, respiré hondo y subí al escenario. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de la voz. En mi presentación de 20 minutos hablé de 5 años de silencio, del despertar en el viento helado y del coraje para empezar de nuevo. Al terminar, estalló un caluroso aplauso. En el turno de preguntas, una joven se levantó. Señora, si la gente de nuestro entorno no quiere escuchar nuestra voz, si nos la reprime, ¿qué debemos hacer? Vi en ella a mi yo de hace 5 años. Márchate, dije. Abandona el entorno que ignora tu voz. Abandona a las personas que no te permiten tener voz. Pero, ¿no nos sentiremos solas? Te sentirás sola, dije con sinceridad. Pero la soledad es mejor que el silencio. La soledad es temporal, pero el silencio matará tu alma. Volvieron a estallar los aplausos. Al terminar el evento, mucha gente me dio su tarjeta. Cuando la multitud se dispersó, oí una voz a mis espaldas. Una presentación excelente. Era Daniel Vega. ¿Qué haces aquí? He venido a aprender. Sonrió. No me esperaba una conferencia tan inspiradora. Me propuso crear una empresa juntos. Una plataforma de asesoramiento legal y psicológico para luchar contra el trato injusto hacia las mujeres. Acepté su propuesta sin dudarlo. Unos meses después, la plataforma que nuestro equipo había creado, llamada Alba, se lanzó oficialmente. En la presentación, volví a coger el micrófono. Hoy lanzamos Alba. No es una herramienta de confrontación ni de odio. Simplemente queremos decir a todas las mujeres que están en silencio: vuestra voz importa. Vuestra vida importa. Merecéis ser respetadas y escuchadas. Al terminar la presentación, varias mujeres de un refugio para víctimas de violencia de género llamado El Hogar de la Esperanza se acercaron a mí.
¿De verdad has pasado por eso? Preguntó una joven. Sí, lo he pasado, dije con sinceridad. ¿Cómo lo superaste? Lo pensé un momento. Un día, esperé 2 horas en medio de un viento helado, una dirección que nunca llegaría. En ese momento, me di cuenta de que si yo no me cuidaba a mí misma, nadie lo haría por mí. Los ojos de la chica se enrojecieron. Le cogí de la mano. Así que el primer paso es empezar a cuidarte a ti misma. De camino a casa, recibí una llamada de Antonio. Elena, me han dicho que has iniciado un proyecto muy significativo. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me emocionaron. Gracias, suegro. Al colgar, me detuve debajo de mi edificio y miré el cielo nocturno. Las estrellas brillaban. Recordé aquel día de nieve de hace 5 años, la espera en el viento helado, y el momento en que tuve el coraje de empezar de nuevo. Abrí la puerta de casa y una luz cálida me recibió. Esta era mi casa, mi vida, mi voz. Encendí el ordenador. En la pantalla, el logo de Alba, una mariposa saliendo de su crisálida, brillaba. En sus alas estaban grabadas en letra pequeña 2 palabras. Libertad. Sí. No era solo la libertad física, sino la libertad del alma para decir no, para marcharse y para renacer. El cielo por el este empezaba a clarear. Un nuevo día, un día renacido, estaba comenzando. La voz de Elena, ahora junto a la de muchas otras personas, avanzaba hacia la luz.